Si te digo café, ¿en qué piensas? Inmediatamente en la tacita de café cubano. Eso Sí. es lo primero que me viene a la mente, y ahí empiezan las cosas a pasar porque la vida mía siempre fue alrededor de café. Empezamos el negocio de café en Cuba, lo empezó mi bisabuelo en el año 1868. Nosotros éramos gallegos de verdad, nos establecimos en la zona de Santi Espíritu, en el centro de la isla. Uno de los hermanos, eran dos hermanos, otro hermano se fue a Oriente, que era la zona principal productora de café, donde se sacaba el mejor café en aquella época de la isla, ¿no? El sabor del café nuestro, de la zona, sobre todo la zona de Pilón, una zona en la Sierra Maestra que se llamaba Pilón, donde se producía el mejor café de esa zona. O sea, la zona de Pilón climáticamente competía con la calidad de la zona que se procesa el mejor café del mundo. Así es. Perfectamente. Así Eso es. está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, Cuba, el café en Cuba lo introdujeron cuando vino la revolución en Haití. Los franceses que vivían en Haití, que cultivaban café, lo trajeron a Cuba. Y como lo más cerca que había de Haití era la provincia de Oriente, pues ahí se establecieron mucho y ahí comenzó el cultivo de café de Cuba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantenerlo a ustedes? Le digo, entonces él me recuerdo que me dice, yo lo único que he hecho en mi vida es vender café. Tenemos que meternos en el negocio de café. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el negocio de café? Bueno, pues hay que buscarse una compañía que nos fabrique el café, que escojamos un café tipo cubano, el café aquí que se tomaba, el café americano, que no nos gustaba porque era un café suave, taza grande, no era lo que estábamos acostumbrados a tomar los cubanos. En el tema del café, lo primero que hay que hacer es escoger el tipo de café que vas a usar. Una de las cosas importantes y uno de los temas que mi padre era muy bueno en eso, era en ser catador de café. Él te podía coger un café y tú le dabas a probar un café sin azúcar ni nada, es decir, colado. Sí, acababa de colar. Y él lo probaba y te decía, mira, este café es tal. Tiene esta combinación con esto y con esto. Es mezclado. Y entonces, si lo quieres mejorar, ponle más de esta cantidad, ponle un % más alto de este tipo de café que lo va a mejorar, o si lo quieres abaratar, usa este tipo de café. Yo me recuerdo el día que estábamos reunidos con ellos, que ya le vamos a decir el precio, porque todavía nadie ha hablado de precio. Claro. Hemos hablado de... Sí, mucho Cleveland, mucho hielo, se quemaba, pero no había nadie había puesto el precio que ustedes sabían que queríamos. Bueno, y entonces me tocaba a mí decir el precio. Y entonces estábamos en la reunión ahí y yo daba vueltas y hablaba. Y mi hermano sentado frente a mí como está todo así, y mi hermano me decía, pero dale, suéltalo. Suelta la bomba. Yo me daba miedo, decía, cuando yo le diga a estos americanos, 360 millones, y se levantan y se van. Comunidad Metiendo el Cuerpo, bienvenido a MEC, su podcast de emprendimiento, negocio y desarrollo personal. Hoy vamos a tener un podcast que sencillamente va a oler a café. Va a oler a café y va a oler a ese aroma de la tradición, a ese aroma de perseverancia, a ese aroma de resistencia. Hoy vamos a estar hablando para mí, y estoy bien orgulloso, ¿no?, de que el invitado sea cubano. Vamos a estar hablando con uno de los empresarios más emblemáticos de esta ciudad. Así que nos complace presentarle hoy a José Enrique Souto. ¿Cómo estás, hermano? Un placer conocerlo. La verdad que me han caído muy bien los pocos que lo he conocido, pero es un verdadero placer estar con ustedes. No, gracias por el tiempo. Y igual agradecerle a todos los presentes, a todos los que hicieron posible, Marianela igual, que hicieron posible la entrevista. Y hoy estamos acá súper emocionados, cargados de preguntas. ¿Ustedes cómo están? No, que ya siempre tengo que decir lo mismo porque después me regañan. Estamos hablando que estamos llenos aquí de historia. Sí, lleno de historia. Vamos a hablar, no se vayan de ahí porque vamos a estar hablando no solo de negocio. Acuérdense que José llegó acá en el 1960, es decir, que él vio Miami como cuando se decía que esto era un pantano. No lo disfrace. Dijo que lo hicimos nosotros. Entonces, lo dijo así mismo. Nosotros los cubanos fue lo que hicimos Miami. Así que ustedes, comunidad, no se vayan de ahí que esto va a estar que Está interesante. Nada, igual agradecerle a ustedes siempre por el apoyo, compartan el contenido, gracias por los mensajes, por todo, y vamos a arrancar. Tú sabes que te tenía algo, José, te tenía un presente por aquí y me voy a tomar el atrevimiento de sacarte algo para empezar. A ponerlo acá, no sé si se puede hacer o no, pero vamos a ponerlo acá. Claro que sí. Desde el punto de vista del brand, Ahí lo tenemos. Y esto es un presente igual que te tenemos, te lo voy a pasar también. Pues los muchachos que te lo pasen. Muchas gracias. No, un placer. La verdad que llegar a un lugar y recibir presente es muy importante, la verdad. Si te digo café, ¿en qué piensas? Inmediatamente en la tacita de café cubano. Eso es lo primero que me viene a la mente, y ahí empiezan las cosas a pasar porque la vida mía siempre fue alrededor de café.
Mi familia viene de una familia cafetera. Empezamos el negocio de café en Cuba. Lo empezó mi bisabuelo en el año 1868. 1868 ustedes 68. vienen lidiando con café. Empezó la familia mía con eso. Eran españoles, gallegos, pero éramos de Galicia de verdad, porque tú sabes que en Cuba nos decíamos gallegos a todo el mundo, pero uno era de Galicia, otro de Asturias, de aquí y de allá. Nosotros éramos gallegos de verdad. Nos establecimos en la zona de Santi Espíritu, en el centro de la isla. Uno de los hermanos, eran dos hermanos. Otro hermano se fue a Oriente, que era la zona principal productora de café, donde se sacaba el mejor café en aquella época de la isla, ¿no? Hay que acordarse que Oriente está a menos de 200 millas de Jamaica. ¿Y qué es lo que es Jamaica? Supuestamente el mejor café del mundo, donde se produce el famoso Blue Mountain Coffee, que está a 200 millas de la Sierra Maestra, con las mismas condiciones atmosféricas, climáticas, de lluvia, el sabor del café nuestro, de la zona, sobre todo la zona de Pilón, una zona en la Sierra Maestra que se llamaba Pilón, donde se producía el mejor café de esa zona, y el café que salía de Jamaica, que es conocido mundialmente y se vende como el vino. En realidad se vende en barriles numerados, donde hay un control muy exacto, y la libra de café, hoy en día no sé ni cómo estará, pero llegó a venderse a 40 y 50 dólares una libra de café. Una libra de café. En el mercado mundial, exactamente. Oh, wow. O sea, la zona de Pilón climáticamente competía con la calidad de la zona que se procesa el mejor café del mundo. Así es. Perfectamente. Así Eso es. está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, Cuba, el café en Cuba lo introdujeron cuando vino la revolución en Haití. Los franceses que vivían en Haití, que cultivaban café, lo trajeron a Cuba. Y como lo más cerca que había de Haití era la provincia de Oriente, pues ahí se establecieron mucho y ahí comenzó el cultivo de café de Cuba. Coño, qué interesante. Entonces, uno de los parientes míos que vino de España, como les conté, uno fue a Santiago de Cuba, el otro fue a Santi Espíritu. El de Santi Espíritu era mi abuelo paterno, el otro era mi tío abuelo, ¿no? Y ahí empezaron el negocio del café. Uno compraba el café en la montaña, en lo que es la Sierra Maestra, que es de donde venía el café, la mayoría del café, y se producía en Santiago y en Santi Espíritu. Y de ahí, pues se vendía en el resto de la isla. Nosotros vendíamos hasta la provincia de Matanzas, no entrábamos a La Habana, porque había acuerdos familiares con otras marcas de café que éramos familia, específicamente Café Regil. Es una marca muy antigua en Cuba también. Y como éramos familiares, ellos eran muy fuertes en La Habana. Y entonces nosotros no entrábamos al mercado de ellos a competir. Se les respetaba el mercado. Cosas que se hacían en aquella época en Cuba. Sí, eso es muy aquella época. Donde eras competidor, pero a la vez eras amigo. No, tú sabes, era una competencia bastante... sana, digamos. Sana, digamos. Bastante leal, por decirlo así. Bastante leal. Tú vas a trabajar en esta zona, esa es tu zona, yo no me meto ahí y voy a seguir potenciando mi zona. Así mismo es como Qué se bueno. desarrolla la cosa. Qué buenos tiempos aquellos. Pues eso en la época, de ahí salí yo, nací en Santi Espíritu, me crié en Santi Espíritu los primeros años de mi vida, y luego fui interno a un colegio en La Habana, el colegio La Salle, un colegio de hermanos, no eran padres, eran hermanos vestidos de religioso, ¿no? Okay. Y daban una enseñanza muy buena, eran bastante fuertes, muy parecidos a la gente del colegio de Belén, que era la competencia nuestra, pero de nuevo tenían conocidos por su manera de educar a los muchachos. Y así estuve hasta el año 60. En el año 60 ya había empezado el problemita en Cuba. Fidel Castro había llegado en el 59, como todos sabemos, y ya en el año 60 se empezaban a tomar medidas contra los dueños de empresas. Expropiación de las empresas. Exactamente, y se le empezó a poner presión, sobre todo a los propietarios, con idea de hacerlos saltar y que el gobierno entonces intervenir. Claro, de alguna u otra manera. Y ahí tuvieron que, como decimos nosotros, salir echando. Bueno, ahí empezó el éxodo que nos ha llevado, yo no sé cuántos millones de cubanos están fuera de Cuba hoy en día. Estamos regados por todas partes del mundo. Creo que hemos dejado el nombre nuestro bien puesto por todos lados que vamos. Somos gente emprendedora, somos gente que éramos conocidos por los trabajadores que éramos. Es decir, había una serie de tradiciones que trajimos de Cuba no solo a los Estados Unidos, sino a Sudamérica, Centroamérica, Europa, todas partes.
y los cubanos pues hemos echado para adelante, como se dice. Gracias bueno. a Dios. José, ¿y cómo se trasladó a nivel de modelo de negocio familiar esa estructura que tenían creada ustedes en Cuba? Discúlpame. Trasladarlo a Estados Unidos y específicamente a Miami. ¿Y por qué a Miami? Bueno, mira, primero que nada vinimos a Miami porque era el centro donde todos los cubanos veníamos. Era lo más cerca de Cuba, lo que más se parecía climáticamente. Acuérdate que aunque estábamos aquí y pensábamos que aquí había frío, no es el frío que hay en Nueva York o en New Jersey. Entonces eran unas condiciones climáticas bastante parecidas y el cubano pues se podía adaptar fácilmente. Claro. Miami también había sido un punto tradicional de turismo con Cuba. Había muchos cubanos que venían a Miami de turistas, venían a hacer compras y desde aquí había un vapor que salía de La Habana, un barco, ¿no? Un barco, sí. Y ese barco se llamaba, creo que el Floridita, venía a Miami, era un ferry, podías venir inclusive manejando tu carro y dabas vuelta por toda la Florida, ibas a los lugares y después regresabas otra vez. En el mismo barco te ibas a Cuba con tu carro, ¿no? Así que Miami era un punto, digamos, el más cerca donde el cubano podía salir del problema que estaba pasando en Cuba y donde podía tratar de crear una situación parecida a lo que teníamos en Cuba. Mi padre había estado en el negocio de café desde que nació, también se dedicaba a la ganadería. Y por supuesto cuando vinimos a los Estados Unidos, yo vine primero en octubre del año 60, el resto de mi familia llegaron en el mes de diciembre y yo me encontré que de pronto toda mi familia estaba aquí, mis dos hermanos, mi abuela, un primo que vino con nosotros y así, ¿no? Como se hacían las cosas en esa época. Alquilamos una casita y vivíamos ahí con la idea, mi padre, de regresar a Cuba otra vez porque todavía no le habían intervenido las propiedades. Todavía estaba el proceso antes de Bahía de Cochino, donde las propiedades todavía se estaban respetando bastante. Que tú no viste que tu papá te sacó y te dijo, en 6 meses regresamos, así que... Así pensaba, así se pensaba. Es más, como decíamos, vete con ropa invierno. Y cuando llegué con ropa invierno pasé un calor de madre porque... Ahí arriba hace un frío el diablo. Sí. Y no. No, era más o menos la misma temperatura que teníamos en Cuba, ¿no? Pero bueno, mi padre viene acompañando a la familia. La idea de él era dejar a la familia aquí, establecerlo, dejarlos seguros en una casa, tranquilo. Él se iba a Cuba otra vez a defender su patrimonio, su patrimonio. En eso viene la invasión de Bahía de Cochino, lo coge a él aquí, se rompen las relaciones y mi padre se ve aquí sin tener nada, sin tener un futuro que hacer. Y la pregunta que se hizo, o que nos hizo a nosotros, porque yo recuerdo haber hablado con él de este tema, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantenerlos a ustedes? Le digo, entonces él me recuerdo que me dice, yo lo único que he hecho en mi vida es café y tener ganado. No tenemos dinero para tener fincas de ganado, tenemos que meternos en el negocio de café. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el negocio de café? Bueno, pues hay que buscarse una compañía que nos fabrique el café, que escojamos un café tipo cubano, el café aquí que se tomaba, el café americano, que no nos gustaba porque era un café suave, taza grande, no era lo que estábamos acostumbrados a tomar los cubanos. Y entonces no nos gustaba y además no tenía el saborcito ese, el tueste y el extra kick que tiene el café tipo hispano, tipo cubano. Tú sabes que ahora en un ratico vamos a estar, porque nos interesa mucho la historia de cómo se hacían los negocios en aquella época, cómo ustedes logran construir un imperio, porque Café Pilón yo creo que es una de las marcas latinas. Es emblemático. Sí, es emblemático. De café para nosotros los cubanos, los latinos. Pero quiero adelantar un poco el tiempo y después vamos a hacer una retrospectiva, ¿no? De toda la historia. ¿Cómo es que una compañía americana multimillonaria como es Jamie Smoker llega y hace la adquisición de Café Pilón por $360 millones? Y después nos vamos a ir en ingeniería inversa hacia la historia de cómo fueron los primeros pasos. Pero bueno, primero en tiempo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? No, porque eso fue en 2011, ¿no? 2011. Pero estamos hablando que yo estaba investigando, es una de los productos latinos que mayor han pagado. Sí. Entonces, ¿cómo se vive eso? Bueno, pues mira, nosotros
el negocio lo empezamos, tengo que hablar un poquito de la historia Ajá, porque claro. para por lo menos tener la perspectiva como lo veíamos 100%. nosotros. Nosotros éramos 3 hermanos. Yo era el hermano mayor. Cuando yo llegué aquí, yo tenía 18 años, el siguiente hermano mío tenía 13 o 14 y el otro más pequeño. Yo era el único que podía ayudar a mi padre trabajando. Mi padre, yo hablaba un poquito inglés, no mucho, pero mi padre no hablaba cero inglés. Entonces yo ayudé a mi padre en tratar de comunicarse y establecer la idea de él. La idea de él fue que él, como sabía de café y había estado toda su vida, se había criado dentro de lo que era la industria del café, que él podía llegar a fabricar un café tipo cubano para atender la necesidad de todos estos amigos nuestros que estaban llegando de Cuba y que no sabían dónde comprar café, ni cómo hacerlo, ni La necesidad. tú sabes. Entonces, él detectó una necesidad y dijo, mira, aquí no hay café cubano en ningún lugar. Así es. Lo que tenemos que poner es café cubano acá. Exactamente. Ok. Es que hasta hoy en día sigue funcionando la nostalgia. Así es, así es. Y cuando tú te acostumbras a un sabor de algo, tú buscas eso. Oye, es muy difícil cambiarlo, claro. Y es muy difícil cambiarlo, adaptarlo, así mismo. Entonces, pues la idea de papá era, bueno, vamos a fabricar un café cubano. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ir a los tostaderos americanos y empezamos a tocar puertas, como se dice. Había unos cuantos tostaderos en aquella época. Aquí, establecidos ya en Miami. Establecidos en la zona del sur de la Florida. Coño, qué bueno. Ok, eso nos dio una ayuda grande porque pudimos ir a alguien, porque si no hubiéramos tenido que ir a New Orleans, que era de donde se fabricaba la mayoría de café. Estás hablando New Orleans a 30 y tantas horas de manejando de Miami. Eso era difícil todo, ¿no? El transporte, la comunicación, toda la serie de cosas que había. Entonces, conectamos con llegamos a uno de estos tostaderos americanos. ¿Y qué pasa? Que ellos estaban viendo el nuevo cliente que estaba entrando al sur de la Florida. Wow. ¿Que era quién? Los cubanos que estábamos viniendo para acá, empezando a venir para acá en masa. Porque al principio, tú sabes, había vuelos directos de Cuba aquí y cada vuelo que venía con 150, 200 personas que venían se quedaban aquí. Todo el mundo venía a quedarse. Los 200, claro. Los 200 se quedaban. Todo el mundo venía con la idea de voy de turista, pero en cuanto se me venza el tiempo de turismo, me voy a asilar, porque no quiero volver a lo que hay en Cuba, ¿no? Entonces, estos americanos ya habían visto y se dieron cuenta de que había un cliente perspectivo que ellos no estaban atendiendo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, vamos a crear un tipo de café cubano. Cuando llega mi padre y ellos dicen, ¿y usted quién es? No, yo soy fulano de tal. Ustedes conocían el nombre de la familia nuestra, de los cafés que había en Cuba. Okay. Exacto. Y entonces dijeron, vamos a aprovecharnos, trae a este señor para acá, lo ayudamos a él y nos ayudamos nosotros en crear una marca americana. En ese momento, ¿ustedes tuvieron que explicarles a ellos el procedimiento de tostar ese tipo de café? Sí, claro. Lo primero que en el tema del café, lo primero que hay que hacer es escoger el tipo de café que vas a usar. Una de las cosas importantes y uno de los temas que mi padre era muy bueno en eso era en ser catador de café. Él te podía coger un café y tú le dabas a probar un café sin azúcar ni nada, es decir, colado. Sí, acababa de colar. Y él lo probaba y te decía, mira, este café es tal, tiene esta combinación con esto y con esto. Es mezclado, y entonces, si lo quieres mejorar, ponle más de esta cantidad, ponle un % más alto de este tipo de café que lo va a mejorar. O si lo quieres abaratar, usa este tipo de café. Él es lo que hacía él en la industria. Entonces, ellos lo aprovecharon, el papá llegó, me recuerdo que llegamos ahí a este lugar y el señor nos dice, papá le dice, mire, yo lo primero que necesito es café. Y entonces él le pregunta, ¿qué tipo de café usted quiere? Entonces papá dice, bueno, mira, yo quiero estos cafés tales y tales y tales que eran parecidos a los cafés que se producían en Cuba, ¿no? Ok. Y al día siguiente... Aquí no había el grano de Cuba, perdón. No, el grano de Cuba no entraba aquí. No entraba aquí. Cuba exportaba café, pero sobre todo la mayoría del café que se exportaba en Cuba iba para Europa, que era donde mejor se pagaba. Ok. Era un mercado más fuerte. Era un mercado más Eso fuerte. que hacía su padre, discúlpeme que con todo el respeto, yo lo puedo hacer toda la vida. Sí. Yo personalmente lo puedo hacer toda la vida. ¿De verdad? Dame acá a ver, esto hay que hacer, esto está, tienes que ponerle más a esto. ¿Tú sabes hasta dónde te llega eso? Hasta que te cojan, disculpa la palabra, los hijos de puta esos aquellos allá, y te den café ola, que es 70% chícharo. No, pero en mi tiempo lo hice, en mi tiempo cateo Eso todo es un sacrilegio. esto es chícharo, esto no es café.
Entonces, José, encuentran el grano. Entonces, el papá le dice, mire, estos son los tipos de café que yo quiero café de este tipo, de esta preparación. Cuando tú recoges el café del campo, de la mata, hay un proceso de elaboración. Ajá. Que tú tienes que sacar el café de donde viene, la capsulita donde viene, lo pones a fermentar, y hay un proceso de secado, y todo eso se hace de diferentes maneras en el mundo. En Cuba se usaba, por ejemplo, patios de cemento para secar el café. Entonces, el café no cogía los sabores de la tierra. Pero, por ejemplo, hay países en Centroamérica donde cuando van a secar el café, lo secan en tierra. Por lo tanto, Y coge ese sabor. Eso son todas cosas que afectan el sabor de café en sí, ¿no? Entonces papá escoge y le dice al señor, mira, yo quiero tal café, tal café, tal café. Y al día siguiente el señor le dice, bueno, vengan mañana, los vemos mañana aquí a las 10 de la mañana y vamos a empezar a hacer tuestes de café. Porque lo primero era escoger el grano, luego mezclarlo, luego tostarlo, molerlo y ahí empezar a probarlo. a buscar el mejor sabor. el tono que más se asimilara. Exacto. Dios. Y así lo hicimos. y los americanos mirando, copiando. Una semana antes que saliéramos nosotros ya con la marca de café, porque tuvimos que mandar a hacer un cartucho, el brand, todo aquello. Los americanos salen con un café a la calle ya que se llamaba La Tacita. Y nosotros vemos La Tacita y digo, oye, nos dieron adelante. No, entonces lo primero que pensamos es, ahora que aprendieron a hacer esto, nos van a sacar de aquí. Pero no, se portaron bien y nos dijeron, no, tranquilo, mira, tú me dices qué cantidad de café tú quieres que yo te tueste, yo te la tuesto, te la envaso. Y esa es tu marca. Y esa es tu marca y tú la compras aquí, vienes, me pagas el café, te lo llevas, lo vendes. Y yo sigo vendiendo la tacita. Y él tacita. sigue vendiendo la tacita. Es la manera de pensar americana de negocio. No de... Cualquier otro hubiera dicho, no, déjame coger esto aquí. No. Mira, ya vi que el tuyo quedó bueno, ¿viste? No vas a vender nada, vas a vender la taza nada más. Aquí se va a vender la taza nada más. Así fue. No, pero se portaron bien. Se portaron bien, la verdad. Eso está bien. Y ese tostadero de café estaba en una zona del Northwest que años más tarde, cuando hubo unos riots aquí en Miami en el año 80, quemaron todo eso. Dios. Y eso desapareció. Pero bueno, siempre nosotros quedamos muy agradecidos y siempre continuamos siendo amigos de ellos. Uno de ellos, que fue el último que quedó vivo, nos visitaba y demás y quedamos amigos con ellos. Eso es bien bueno. Y así fue como logramos comenzar. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo vamos a vender esto? Las tiendas... Porque no había los puntos retail que hay ahora, por ejemplo. Que en aquella época no existía, por ejemplo, los Winn-Dixie se llamaban Quick Check. Quick Check. Y entonces los Quick Check eran las tiendas que estaban en las zonas más cubanas. Es decir, la parte de la calle 8, lo que era Little Havana, ahí había un Quick Check en la 8 y la 7 Street. Había otro en Flagler y la 8, o la primera y la 8. Y así en Coragüey, la 22, había en varios. Entonces, tratamos de ir ahí y nos dijeron, mira, todavía no tenemos negocio suficiente para vender el café de ustedes aquí. Pero sí vimos, cuando fuimos a las tiendas, que vendían café que venía de Nueva York, que eran el café Bustelo, el café Pico, y había otro más que ahora se me escapa el nombre, que era otro café fabricado en Nueva York, que lo traían distribuidores de café cubano, del tipo cubano. De tipo cubano. El Bustelo creció en la zona de Brooklyn y el Bronx, que eran una zona donde típicamente estaban viniendo los boricuas, venían de Puerto Rico y se establecían en esa zona en New York. Es el mismo tipo de café, me imagino, ¿no? Que es muy parecido. Es prácticamente el mismo tipo de café. Y Bustelo se había convertido en el más grande de todos. Era una compañía que había sido creada por un español que vivió en Cuba, que trabajó en el negocio, que aprendió el negocio de café en Cuba, en Matanzas. Y lo trajo. Había un tostadero de café donde este señor Bustelo trabajó. Vino para los Estados Unidos en los 1930s. Y cuando vino aquí, se puso a tostar café en un apartamento. La historia es que quemó el apartamento y el edificio se quemó completo. El de Bustelo. Y eventualmente puso su fábrica y creció. Pero quedó tostado. Y en el año 60, que Bustelo crece porque empiezan a venir los cubanos y demás, pues él vende la fábrica, vendió la compañía a una compañía inglesa. Bustelo se convirtió en una compañía inglesa, que era la Tetley, una compañía de té.
inglés. Y siguieron con el producto. Siguieron con el producto a través de los años y Bustelo se convirtió en una fuerza enorme. Fue fácil vender porque el tipo llegó a la compañía inglesa y le dijo, no, esto es tueste serio, esto es bien tostado el café aquí. ¿Y qué hiciste? Lo quemé el apartamento, pero quedó bien hecho todo eso. Qué historia, qué historia. Sí. Y ustedes entonces siguieron trabajando la línea de ustedes. Entonces dijimos, bueno, a las tiendas no podemos ir. Mi padre dice, bueno, ¿qué hacemos? Y el viejo, porque mi papá tenía un espíritu indomable, la verdad. Dice, oye, aquí lo que no podemos es quedarnos tranquilos. Aquí pues si lo vendemos nosotros de casa en casa. ¿Cómo de casa en casa? Sí, sí, sí. Nos vamos a buscar distribución de café, de casa en casa. Si no hablaban inglés, ¿cómo que de casa en casa? ¿Verdad? Hazme cuenta. ¿Ves lo que te digo? Pues mira, estas son cosas que cuando en aquella época, y estuvimos hablando de cómo se ha venido desarrollando el cubano y la historia del cubano de los años 60, 70, 80, 90. Y la historia es que había un espíritu de cooperación entre los cubanos que venían de Cuba. Todo el mundo se ayudaba. Si tú ponías una bodeguita cubana, todo el mundo iba a comprar la bodega cubana. Salía el café, la gente pues, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, vamos a ir a las casas. Vamos a ir a las casas de los amigos. Mi padre, el nombre de la familia nuestra era asociado con café. Sobre todo la gente de Santiago de Cuba, porque éramos muy fuertes en Santiago de Cuba. Entonces, los santiagueros se nos unieron y todo el mundo compraba café. No. Y entonces era muy típico que tú llegaras a una casa mandado por un amigo o por un pariente de esa persona que vivía en la casa, y tú llegabas a la casa, tocabas a la puerta y le decías, mire, buenas tardes, yo soy José Souto y estoy fabricando el café Souto, que fue con el nombre que empezamos aquí, que era el apellido nuestro. Estoy fabricando el café Souto, nosotros se lo entregamos a usted tostado, esta es la calidad de café, vamos a hacer café ahora mismo para que usted lo pruebe. Pruébalo, es como... Se sentaba ahí, tomaba café. Esa persona entonces se convertía en tu amigo y tu cliente y te buscaba más gente. Y te recomendaba. No, entonces te decía, oye, espérate que tengo una prima mía que llegó ayer y está viviendo en el Noriz, en tal dirección. Dale para allá. Vete para allá y vete a ver a esta señora que vive en tal lugar. Y entonces, tiene una bodeguita. Y empezamos. Le estaban haciendo delivery sin saberlo, el sistema de delivery. No, y sin conocer la gente. No, hermano, así estuvimos nosotros desde el año 61. Yo me metí mis 4 años de la Universidad de Miami, porque empecé a ir a la Universidad de Miami, de la cual me gradué 61. en el 65. Pero del año 61 al año 65, yo y mi hermano José Alberto, que era el segundo atrás de mí, manejábamos Volkswagen. Éramos 3. El papá, por su lado, tenía ya su línea de distribución. Un escarabajo. Un escarabajo. Y dale para la calle. Y entonces el bogoncito mío era el de salir por la noche con la noviecita o la amiguita, lo que sea. Por el día con un olor a café había que echarle perfume a aquel porque el carro olía a café nada más. Claro, lo digo yo. Pero bueno, se acostumbraban las niñas a eso. Y así fue. Entonces empezamos a hacer una red de distribución que era, como decía en Cuba, Avon Llama. Aquí había una compañía que se llamaba Avon, que tocaba en las puertas y ellos se anunciaban diciendo Avon llama. ¿Por qué? Avon Calling, porque llegaba a la puerta, tocaba y decía, y entonces la señora venía y te vendía todos los productos de la línea de ellos, ¿no? Nosotros nomás que vendíamos café. No importa, pero Sosa llama. Y así lo hicimos y estuvimos de esa manera comenzamos el negocio hasta que ya en el año 64, 65, claro, la población cubana aumentó exponencialmente. Ya claro. había, por supuesto, la demanda. 300,000. Entonces ya había una demanda en las tiendas. Ya las tiendas querían el café. No querían que fuera a la casa, también la quiero aquí. Tráemela aquí y véndemela aquí. Entonces empezamos a meternos en las tiendas poquito a poquito. Esto de y así lo fuimos desarrollando. Estas cadenas grandes. Estábamos hablando en aquella época. Hoy en día esas cadenas no existen ya, pero en aquella época eran Grand Union, A&P, Atlantic Pacífico, que era una compañía enorme de tiendas que había en los Estados Unidos. Estaban los Food Fair, que era una compañía más bien local, pero bien fuerte en el sur de la Florida. Y estaban los Winn-Dixie, que ya habían cambiado el nombre de Quick Check a Winn-Dixie. Y así empezaron otras, ¿no? Y aquello fue creciendo y creciendo. Luego llegamos al momento donde estábamos todavía fabricando el café Souto, el apellido nuestro, en la compañía americana.
Había aquí un señor cubano, la marca de café más fuerte de Cuba era Café Pilón. Era la marca más grande de Cuba. Nos habían quitado a nosotros el liderazgo de venta en Cuba. Bajo la marca. Bajo la marca. ¿Por qué? Porque Pilón en los años después de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, Pilón trae una máquina de celofán, de empacar el paquete, el café en celofán. Ok. Entonces empacaban unos sobrecitos de 1 onza, que era una coladita. Ok. Entonces Bien te lo pensado. vendían al menudeo. Es decir, no te vendían la libra de café como se compraba en las tiendas en Cuba en aquella época. Eso, Ellos tenían tomado los dos mercados. Pero me estás hablando de Cuba o aquí. Aquí. Te estoy hablando Cuba. de En Cuba, Cuba. que se Ah, se ¿quién va a se lo trasladar comió? aquí. Ok. Este señor se llamaba Manolo Vascua. Manolo Vascua, el padre lo manda a estudiar, era un español también, el padre lo manda a estudiar a los Estados Unidos. Ok. Porque era a aprender el negocio aquí. Cuando él llega aquí, él ve que el café ya no se vende a base de nombre café, sino se empieza a desarrollar lo que eran marcas. Aquí empezaba en los Estados Unidos Maxwell House, empezaba Folgers. Maxwell House tenía, ellos decían good to the last drop. So él lleva eso lo lleva a Cuba bajo sabroso hasta el último Hasta el último buchito. ¿No? Y lo Clase de sacó de ahí. competencia más dura. Eventualmente, años más tarde, en los años 80, nosotros y Maxwell House llegamos a un acuerdo donde nosotros podíamos usar, ellos nos daban el derecho a usar nosotros esa ¿El frase emblema? Ok. en español, no lo podíamos traducir al inglés y ellos no lo podían traducir al español. Ese fue el acuerdo de ellos. Bueno, ¿no? está bien, yo vendo un mercado, yo lo enfoco en cada mercado. Ok, Exactamente, correcto. exactamente. Entonces, pues, este señor Manolo Vascua, que en Cuba era el que había promovido el Café Pilón, era un hombre que estaba en buena posición económica. Acuérdate que la posición económica de nosotros no era buena, porque habíamos llegado aquí peleando? con muy pocos centavos. El señor Manolo Vascua llegó aquí y pudo establecer, porque él tenía una buena posición económica, pudo establecer una marca de café, una fábrica de café. Pudo hacer las Estableció un tostadero. Aquí. Ok. Y empezó a vender pilón en las bodegas, como se hacía en Cuba. Es decir, que eso era un competidor más que se le sumaba a ustedes. Claro. En aquella época había como 8 o 10 marcas de café Dios. en el mercado. Nosotros éramos de casa en casa. Dios. Lo único que teníamos nosotros éramos que sabíamos que si teníamos 50 familias, teníamos 50 libras de café vendidas. Vendía, claro. Tú sabes, pero nada más que 50, porque no podías llegar a una tienda y vender. ¿Y para cómo llega Manolo con capital y con un tostadero ya puesto? y forma el Café Pilón. Y entonces Manolo y mi padre eran amigos porque eran, como me refería antes, los competidores en Cuba tenían una amistad. Habían principio, claro. Exacto. Entonces él llama a mi padre y le dice: Souto, ¿por qué no vienes para acá? Mira, yo estoy ya mayor, mi hijo es bastante joven, el hijo de él era más joven que yo, debe haber tenido, no sé, 14, 15 años, todavía era un muchacho, no estaba preparado para correr el negocio. Mi hijo está muy joven todavía, ven para acá, yo te fabrico el café y tú me administras la fábrica. Mi padre le dice: oye, Manolo, muchas gracias, bueno, conversan, qué sé yo. Papá le dice: mira, Manolo, yo siempre he sido independiente. Yo no quiero convertirme en empleado de nadie. Yo quiero seguir manteniendo mi negocio y creciéndolo y a ver lo que se puede hacer. Pero yo con mucho gusto me voy a que tú me fabriques el café. Porque primero la amistad que teníamos de antes y si tú me estás ofreciendo esa ayuda, pues obviamente vamos a hacerlo. Y papá, ahí empieza la conexión de mi padre con Café Pilón. Ok. Manolo Vascua, eventualmente, un par de años más tarde, se acerca a mi padre y le dice: ¿te interesa comprar la marca? Papá me dice: yo quiero comprar la marca, pero no tengo dinero para comprar la marca. Vascua dice: mira, yo me voy a retirar, yo me quiero ya salir del negocio, de todos los negocios en realidad, y lo que quiero hacer es vender la fábrica. En eso había unos dominicanos que eran exilados de la caída de Trujillo, que estaban en Miami, tenían dinero, estaban en negocio en Santo Domingo, tenían negocio de cines de teatros de cine, ¿no? Al revés. Y tenían el otro de ellos estaba metido en la televisión, eso era uno que estaba muy activo en crear imagen televisiva, ¿no? Y tenían dinero, entonces compran el negocio, pero en eso se arregla el problema en Santo Domingo
el gobierno de Santo Domingo llama a todos estos señores que habían sido parte del gobierno de Trujillo y le dice, mire, vengan para acá que les vamos a devolver lo que intervenimos de Trujillo. Ustedes se quedan con sus negocios, pero vengan para acá porque no... Y no afecta a la economía como tal del país en ese momento. Ellos fueron las grandes... los dominicanos se dieron cuenta. Los dominicanos se dieron cuenta que la gente que eran los que movían la cosa se habían ido. Claro. Entonces les hacía falta traerlos de vuelta. Estos señores, sin pensarlo más, echaron el tip para atrás. Vamos para atrás porque allá había billete para ellos. Y se acercan a mi padre y le dicen, oye, te vendemos el negocio. Y papá le dice, es que yo lo quiero comprar, pero yo no tengo Ya dinero. le he dicho ya a todo el mundo que no tengo dinero. No jodas más. ¿Cómo fue? Pero, Oye, ¿me quieres contar esto? tanto lloró y tanto que se pusieron de acuerdo y por $30,000 papá les compra el negocio. Café Pilón. Aguanta. Café Pilón. Aguanta que este número está bueno. Este número está bueno. En aquella época $30,000. Aguanta que este número está bueno. Era barato, pero era dinero. Oye, Era dinero. Papá pudo conseguir $3,500 que le prestó a un amigo. ¿Ok? Que le pues, prestó a un tú íntimo tendrás amigo. 30,000 pesos por ahí y la gente diciendo, no, yo tengo 3,000. Si quieres, mira a ver lo que vas a hacer con eso. Y con eso, pues dio el depósito y compró el negocio. Yo en ese momento ya yo me había graduado de la universidad, ya yo no estaba trabajando con papá y yo estaba trabajando en una tienda de departamento. Tenía un trabajo buenísimo, yo era comprador de ropa, medio que diseñador, y entonces pues viajaba a Europa un par de veces al año, viajaba a China a comprar ropa en China, pero la mayoría de mi trabajo era en Italia. A mí me encantaba Italia, entonces era una vida perfecta. Una vez al mes me iba a Nueva York por una semana. 2 veces al año iba a Europa a comprar ropa, la ropa de verano y la ropa de invierno. Trabajo. El trabajo era bacán. Entonces te hacía la vida familiar perfecta porque te ibas de la casa constantemente. Entonces cuando te cansabas de viajar, llegabas a la casa y estaba No sé por qué me parece que en algún momento papá dijo, oye, papi, a moler café, vamos, arriba. Se te acabó el party ese, vamos, Deja para acá. deja la vida europea. Deja la vida europea, que mira, así- esto debemos $3,500, vamos. Oye, así fue. ¿Qué te dije? Fue parecido. Te voy a hacer la historia esa. Ahora me voy por la tangente. Me cambian cuando me vaya mucho. Ajá. Un día, el presidente de la tienda me tenía bastante estimación. Yo estaba ya ready para una promoción. A mí me habían promovido bastante rápido y yo había un trabajo, se había abierto una plaza que yo quería, pero yo sabía que me iba a ser difícil dármela porque era comprador, pero ropa de mujer. Yo compraba ropa de hombre. Ok. Entonces, eso es una cosa un poquito especializada, porque ahí hay mucho problema con el fashion y tienes que estar conectado y no es fácil obtener ese trabajo. Son las mujeres. La mayoría son mujeres. No todas, pero la mayoría son mujeres. Es ropa para las mujeres. Es ropa para las mujeres. La cosa es difícil. No es fácil, no es fácil. Si comprabas mal al día siguiente, el año Te que estoy viene no tenías diciendo, trabajo. es difícil, Estabas es difícil. afuera, estabas en la calle. Entonces, pues yo estaba aspirando a ese trabajo y el presidente de la tienda me llama un día y me dice, oye, ese trabajo lo tiene fulano de tal. No te lo vamos a dar a ti. Él sabe que yo estaba súper disappointed. Y me dice, pero no te preocupes. Tranquilo, que te tengo un trabajo que te va a encantar. Te acabo de conseguir un trabajo. Vas a ser merchandise manager. Merchandise manager tienes varios buyers, compradores que trabajan para ti. Oh, bueno, ok. Yo digo, wow, ese trabajo está muy bueno. Un poquito Yo digo, más, pero mejor el que los- merchandise manager de aquí es mi íntimo amigo y yo sé que él no se va. So, ¿a dónde me estás mandando? Me dice, bueno, eso es lo único que es un poquito que tiene que tienes que adaptar. Ay, Le digo, madre. ¿y cómo se llama el lugar donde me quieren mandar? Me dijo, bueno, mira, es en Minneapolis, Minnesota. Minnesota. Yo le digo, hermano, hay 2 cubanos que juegan pelota por los Minnesota Twins. Y no hay más nadie en Minnesota que sea En Minnesota cubano. para no que te puedes sepa. comer un pastelito cubano ni un café Ni un cubano. café nunca en la vida. Y yo le digo, mira, déjame decirte, claro, yo no le dije eso, pero me choqueó. Yo dije, Minnesota, Dios mío, eso es horrible, eso es frío. Frío. Y yo más o menos sabía que era un proceso de meterme 2 o 3 años y con suerte a los 2 o 3 años que me fueran a traer para acá otra vez, porque esta era una compañía grande
nacional que tenía tiendas all over the United States. Entonces lo mismo podían mandar para Los Ángeles que para Nueva York, que tú sabes, o sea, no había garantía de que volviera para acá. Sí, pero en ningún lugar sonó Italia, no. Ahí eso No. era, la cosa se complicó. No, ahí sí. Ahí Sí. Sí, ahí alguna. Y tu papá te dijo, echa para acá. Tú dijiste, espérate. No, entonces, entonces yo voy a mi mujer, obviamente, ¿no? La primera que tengo que hablar con mi mujer, le digo, oye, No hay un consejo aquí. ¿Cómo que la primera que está? Recoge, que nos vamos a Minnesota. No, chicos, no. No, pero dice José, la primera que tengo que hablar con mi mujer. No, mentira. Siempre hay que consultar con la esposa. no, tú sabes que hay que mantener la paz en el hogar, eso es muy importante. Entonces yo le digo, mi amor, acabo de renunciar. Me dice, ¿cómo que renunciaste? Yo no había renunciado a nada. Sí, Le tú digo a para- ella, para ver la reacción. para ver la reacción de ella. Me dijo, ¿cómo que renunciaste? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, bueno, mira, no me dieron el trabajo este. No, pero tienes que esperar. ¿Qué te dijo fulano, mengano? ¿Qué te hablaron? No, me han ofrecido un trabajo. Ah, bueno, entonces. Digo, no, que ya en Minnesota. Minnesota, eso es. Le dice ella, eso es blanco. ahí Yo no no más huele- que veo nieve ahí. Ahí no huele ni café. No. No. Entonces le digo a ella, así que yo voy a hacer un movimiento. Yo me voy a vender café. Y ella, por poco se cae al piso, la dejo que recoger. Digo, bueno, ¿cómo que vas a vender café? Le digo, bueno, me voy a reunir con papá. Yo todos los sábados iba a almorzar con él. Lo acompañaba a almorzar porque él trabajaba los sábados en la oficina, hacía papeleo y eso. Me la aparezco en la oficina ese sábado al viejo y empiezo a mirar por ahí a ver dónde yo podía poner un buró, ¿no? Y yo miraba y buscaba. Y el viejo me dice, ¿qué tú estás buscando, chico? Y le digo, viejo, yo vengo para acá. Digo, ¿cómo que tú vienes para acá? Sí, yo renuncié. ¿Cómo que renunciaste? Sí, papá, mira, renuncié, pasó esto. Yo veo una oportunidad que podemos levantar este negocio. Claro, se la pinté bonito a él, ¿no? Yo creo que tengo 31 años, yo tenía 31 años en ese momento, yo tengo 31 años. Este es el momento perfecto para hacerlo. Mientras más años pasen, más trabajo me va a costar. Menos energía, claro. ¿Tú sabes? Más viejo te pones, Vamos a meterle menos duro ahora energía, que tenemos menos edad. chance quieres correr. Estamos en el pico. Y el viejo dice, bueno, pues, mira, a ver, aquí te ponemos un burón a tu lado y ven para acá. Yo no te puedo pagar. Y le digo, no me tienes que pagar. Yo voy a venir para acá a trabajar y yo trabajo contigo aquí y tranquilo. En 6 meses hablamos otra vez a ver que si yo he producido algo y he logrado Me paga. incrementar Entonces, el pero por negocio, ahora vamos a levantarlo. pues empiezo a cobrar algo y ahí empezamos. Y así fue, gracias a Dios, tuve la suerte de la oportunidad de empezar a trabajar con el viejo. En ese momento, mi segundo hermano se estaba graduando de college. Ok. So él ya estaba trabajando con una compañía haciendo merchandising en las tiendas y entonces ya estaba empezando a trabajar ayudando al café. So ya éramos 2 que estábamos ahí. Ninguno de los 2 cobrábamos o no le costaba dinero y lo estábamos El ayudando. viejo estaba tranquilo. El viejo tranquilo. Tenía Ustedes fuerza dos en trabajo ese ahora. momento se estaban encargando. ¿En qué rol estaban jugando? ¿Venta pura? Venta pura. Venta es decir, pura. el trabajo que yo hacía, por ejemplo, era ir a los supermercados, muela con los managers de las tiendas, hacerte amigo de los managers para que te den una mejor posición, Claro. para que te den mejor espacio, para que te ponga un display de café. Y todo eso lo haces a base de amistad, a base de hablar, a base de traerle un buen deal. Por ejemplo, mira, te voy a regalar... Entonces, discúlpame, siguiendo esa línea. Coño, ¿Qué familiar tan me suena. importante es la posición de tu producto en un establecimiento? Súper importante, súper importante. Altura, eye level, Ok. el espacio que tenga es importantísimo. Mientras más espacio tenga, obviamente el espacio va relacionado a tu movimiento de venta. Claro. So, mientras más tu venta, más espacio te dan. Hay un punto donde tú empiezas a crecer y tú quieres tener más espacio, pero la venta no te lo indica que debe pasar todavía. So, ahí es donde tú tienes que ganarte al manager de la tienda para que te ayude y te dé un poquito más espacio, que quizás todavía no sea merecedor tú de él, pero que tú a base de tu amistad y tu muela, hablando en plata, cubano. hablando en cubano, tu muela le va convenciendo y tú lo ayudas a él con ciertas cosas, le mantienes el producto fresco, tienes que, tú ¿sabes? Le haces 100%. cosas. Te haces amigo del manager de la tienda. Que La es muy empatía es muy importante. importante. La empatía. Muy Has importante. tocado temas ahí que yo te digo, son realmente, son pepitas de oro en cuanto a estrategia de venta, porque haciendo historia rápido, pasaste de tocar puertas por las casas a tocar puertas en los supermercados. Y muchas veces los emprendedores no entienden que construir
cualquier negocio que tú vayas a construir lleva este tipo de sacrificio porque no es cómodo. No. Que nadie me diga que ir a tocar una puerta y decir, mira, yo tengo este producto. No es cómodo, a nadie le Y gusta. 6 meses sin cobrar. Es muy importante. $1,000. Yo tenía dinero suficiente para vivir igual. Porque mi mujer me preguntó, bueno, ¿y de qué vivimos? Le digo, mira, tranquila. Por 6 meses, en realidad, por un año, we can vivir de la manera que estamos viviendo. No tenemos que mudarnos de casa, no tenemos que vender el carro, pero hay voy a que hacer eso. apretar ciertas cosas y vivir dentro de Hay que ciertos ajustarse, límites. claro, Hay que por ajustarse. supuesto. Le vinieron a dar sangre joven al negocio entonces. Exacto. Empiezan a tocar puertas, empiezan a posicionar el café, como diríamos nosotros, como locos por toda la ciudad. Como si no Así hubiera es, un mañana. así es, así es. Oye, nosotros trabajamos 7 días a la semana. 7 días a la semana. Porque acuérdate que donde quiera que tú llegaras a una tienda, tú sabes, si la tienda está abierta 7 días a la semana. 7 días a la semana. Pero la mayoría de la gente no está los sábados trabajando y los domingos. ¿Tú sabes? Las personas pertinentes a las cuales tú tienes que llegar donde están. No están. Entonces, ahí tú tenías que llegar y formar y chequear y limpiar aquello y hacer el trabajo 7 días. Tú sabes que me suena muy familiar porque el negocio de nosotros es distribución y mercadeo. Entonces, cada vez que lanzamos un producto, que tenemos marcas propias, nos enfrentamos con cada cosita de esa que tú, con cada problema de eso que tú nos estás. Tú sabes que esa es la historia. Constante, eso es constante. De hecho, yo lidio muchísimo con el cliente afuera. Soy uno de los más afuera de la calle. en la calle. Soy vendedor nato. Y me cuesta muchísimo trabajo incluso transmitir este tipo de dinámica para que lo hagan gente que trabaja contigo, en tu equipo, etcétera, etcétera. Cuesta muchísimo trabajo los vendors. Pero, José, nos interesa muchísimo cómo fue que costó $30,000 pilón y se vendió por 360,000. ¿Qué estrategia usó papá? ¿Qué estrategia usó José? ¿Qué estrategia usaron los hermanos? Ya graduados, con todo lo que habían aprendido, con todo lo que sabían de café, de mercadeo. ¿Cómo fue que ese crecimiento exponencial, y no estamos hablando de inflación ni nada por el estilo, estamos hablando de trabajo duro de 7 días? ¿Recuerdan los ¿Ok? números, por lo menos, para tener una noción nosotros de los clientes que en ese momento cabían a cuando empezaron ustedes? No, mira, primero que nada, cuando nosotros empezamos, estás hablando de la ciudad de Miami y Hialeah, básicamente. Exacto, eso Es decir, no responde. no llegábamos a Palm Beach, no llegábamos a Los Cayos. Esos fueron territorios que abrimos mi hermano y yo montados. Yo tenía un Cutlass Oldsmobile que era la adoración mía, ¿no? Y nuevecito. Milla, y le arriba. metí milla que cuando lo solté, bueno, fundido. Como decimos nosotros, que el carro nunca volvió a ser lo que era. Lo cargábamos de café, mi hermano y yo, y nos íbamos, cogíamos la carretera y Para nos íbamos atender, a vender claro. para abrir mercado. Tú sabes. ¿Qué pasaba? Eran épocas donde había un crecimiento extraordinario aquí. Acuérdate que aquí el número de habitantes de habla hispana era relativamente pequeño. Ok. Era pequeño, es decir, en los 60, yo no sé, cuando yo llegué aquí habría 30 o 40,000 cubanos aquí. Esos cubanos, ¿quiénes eran? Cubanos que venían, que habían sido parte del gobierno de Batista, que habían venido para acá exilados, parte de exilados que estaban aquí, exilados de Batista, pro Fidel, que todavía vivían aquí, que empezaron a irse para Cuba y se convirtió, y había su problema, porque el fidelista se fajaba con el batistiano. Pucha, ¿Tú entiendes? Entonces había el otro % que era nosotros, que éramos apolíticos, porque no éramos, lo de nosotros no era la política, Empresarios, era negociantes. empresa, negociantes. Claro. Entonces, todo eso se unió aquí y se armó lo que es Miami hoy en día. Resulta ser como mínimo como un denominador que el café le gusta a todos. A todo el mundo, Todo el gracias a mundo Dios, sabe le café. gusta el café. Todo el mundo quiere Está café. bien, está bien. Y logramos crecer. Cuando yo empecé en el café, que fue en el año 75, en diciembre del 74 en realidad, fue a finales de ese año, ya yo voy, empiezo ya el día primero, ya yo estaba trabajando con papá fijo. Había 10 marcas de café que vendían más que Café Pilón, Ok, que era en ese momento la marca nuestra. exacto. Había Café Ideal, había Café Estrella, había El Pico, había uno que venía de Nueva York, que no me acuerdo el nombre, que ahorita se me olvidó el nombre también. Estaba Bustelo, estaba Oquendo, estaba, que eran unos otros cubanos orientales que empezaron más o menos igual que nosotros. Había 10 marcas de café. Pilón era la última en el mercado. Coño. Hicieron un estudio de marca aquí
Y yo miré aquello y dije, bueno, lo bueno que tiene esto es que Estamos. para arriba nada más que podemos ir, para abajo. Para abajo no, Para estamos. atrás no. Exacto. No podemos bajar más. Oye, pero toda esta gente tenía más dinero que nosotros, compadre. Así fue, compadre, Coño, de pero verdad. bueno. Y entonces teníamos la juventud. La juventud a veces no, la juventud te ayuda porque hay veces que no ves lo malo O de los riesgos. y no le coges miedo a los riesgos. Y después de cierta época que ya te empiezas a acostumbrar a las cosas, entonces Pues, oye. ahí empiezas a mirar y tú dices, oye, yo no quiero perder lo que tengo. Yo no me lo voy a jugar. Pero cuando eres joven y No tienes nada que perder. tienes 2 o 3 par de niños pequeños, no tienes nada que perder. Hay que echar para adelante esto y hay que echarlo para adelante. Y entonces, Ustedes llegaron en cero. en cero. Y empezamos a crecer y empezamos a crecer. La idea mía, yo cuando salí de la universidad y entré, me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque trabajé en una compañía americana con una estructura americana. Es decir, aprendí lo que era el Corporativo. advertising. Corporativo. Aprendí corporativamente cómo funcionaban los negocios. Aprendí lo que era la compra de los productos porque era comprador. Aprendí que había que, después de comprarlo, había que venderlo porque si comprabas y no se vendía, estabas en la calle. Te botaban. Igual. La historia de los Bayer es fuerte por eso. Si tienes mercancía del año pasado, quiere decir que no vendiste. Estás fuera. Y que compraste mal. Y que compraste mal. Usted tenía la estructura como So, ahí aprendí mucho, mis otros 2 hermanos se graduaron en la Universidad de Marketing y también traían su conocimiento. Y juntos todos empezamos a ayudar. Uno de mis hermanos, el segundo, José Alberto, se metió en la fábrica. Ese era un ingeniero wannabe. ¿Por qué? Porque él quería ser ingeniero, pero no fue ingeniero. Estudió mercadeo. Se volvió el operativo completo. Pero a ese le encantaban lo que era la maquinaria, el funcionamiento, igual que mi padre, que era muy metido en maquinaria. Hay que buscar esto, que esto funciona mejor. Uno de los problemas grandes que había con el café, por ejemplo, era que el envase de café no permitía que el café durara en el shelf. La vida del shelf del corta. café La era vida del 2 café, semanas. 2 semanas. Después de 2 semanas el café empezaba a perder y en un mes aquello no sabía ya café porque se evaporaba. Porque no era hermético. No era hermético. Ok. Entonces empezamos nosotros, vienen unos italianos a vernos, a la compañía, y nos traen la tecnología que estaba empezando en Italia. ¿Al vacío? Que era envasar al vacío. Ok. Entonces nosotros vimos aquello, que era el envase duro así. Sí, es este. ¿No? Y estos italianos nos dijeron, este es el futuro, este es el futuro. Y nosotros No decíamos, tiene el futuro. aroma. Pero esto no huele, porque tú hueles esto y no huele. Usted La estaba gente acostumbrado quiere a- oler el café, claro. ¿Qué es lo que hace, qué hace la ama de casa cuando llega? A momento. Ella coge este y coge el otro y coge este. Y, este me olió mejor, este que me llevo. Era los huelos como si fuera perfume cuando los abren. Exactamente. Pero no se están dando cuenta que lo que se está yendo es el aroma. Y al irse el aroma se va la fortaleza del café y se va todo, el sabor, todo. Claro. Entonces, mi padre tuvo una visión muy fuerte con esto de las máquinas. Dijo, oye, esta tecnología es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Pilón grande en Cuba y lo afectó a él, porque ya ellos no fueron los más grandes cuando Pilón les quitó el lugar, fue el envase de Pilón en celofán, que era una cosa nueva en los 1940s, Hermética. en los años 40, que era hermético y era un material celofán que no era tan poroso como el cartucho. Y guardaba. Y guardaba más la Ok. calidad. Esa fue la diferencia de la... Y Pilón se hizo con eso. Claro. Pilón se hizo con eso y papá siempre tuvo eso en mente. No, hay que tener un envase, el mejor envase. Tenemos que buscar de manera que le llegue al cliente en la mano el luego café que- en lo mejor. Y cuando de la tú mejor abras calidad. la lata o abras el paquete, eso Que sea una huele. experiencia. Que sea una experiencia. Que sea una experiencia y huelas el café. Eso es. Y entonces empezamos a trabajar con los italianos y los productos estos. Había una compañía americana que estaba fabricando un material que era impermeable. Inclusive yo me creía experto en advertising en aquella época y le dije, vamos a hacer un anuncio donde hay un paquete de café al lado de un fregadero y el paquete de café se cae al fregadero Y no hacemos el café. y la muchacha, ¡ay, se cayó el no! café al agua! Vaya. Ah, no, pero no le pasó nada porque está impermeable. ¿Ok, Pilón? Pero estaba buenísimo el mensaje, estaba súper claro y conciso. Y empezamos con esa bobería, entonces no teníamos dinero para gastarnos después que hicimos el anuncio. Ya somos Pero se buscaron unos kilitos por aquí y por allá
¿Sabes que el advertising, yo le decía a la gente, el advertising tiene una cosa muy difícil, que es que todo el mundo quiere advertising, pero nadie lo quiere pagar. Porque los resultados no son inmediatos, entonces la gente no lo quiere ver, no lo quiere hacer. Y lo primero que te cortan es, vamos a cortar el advertising. Ya, cuando se viene un momento difícil, que se presenta un momento difícil en cualquier producto, ¿no? Y tienes que ahorrar porque hubo un cambio en precio, cualquier cosa que te pueden afectar. Cambiar el budget, la gente claro. dice, no, hay que cortar el advertising. ¿Cómo vas a cortar el advertising? No puedes cortar el advertising. Esa La Coca-Cola, ¿cuántos millones de pesos se gasta al año? ¿Do they need to do it? Claro. No, tú puedes decir, la Coca-Cola va a estar siempre metido en la cabeza de la gente. Pero ¿qué pasa? Si no lo mantienes, lo pierdes eventualmente. Eventualmente. Quiere decir Entonces que, yo- en su experiencia, el consejo es que reduzcan por cualquier cosa, pero lo último que vas a tocar es la propaganda. Así es como Claro, porque debe es ser. venta, Así incluye- es como debe incluye ser. directamente. Y es muy difícil vender Entonces, esa idea. es muy Cuando difícil, tú le estás ¿no? diciendo al que firma el cheque, oye, no, fírmame un chequecito aquí de 30,000 pesos para pagar los anuncios del mes Para pasado. pagarle- Oye, pero si la venta no subió Oye, tanto. si hemos Bueno, vendido pero papá, mira, entonces tenía que buscar la Mira, historia de bueno, por qué no había pasado. Sí. Entonces ya hacen ese cambio radical. Y empezamos entonces, la idea nuestra era, al mejorar el cartucho, tenemos que ahora ponérselo a la gente ahí. Ahí era donde nos metíamos las mechas fuertes de Posicionamiento. hablarle a la gente en la tienda. Nos parábamos en la tienda. Y se nos ocurre una idea que dijimos, yo creo que esto es muy importante. Esto es una cátedra Igual que yo voy un sábado a la tienda de negocio. y me paro ahí y arreglo el café y lo pongo bonito y lo Limpio el limpio. shell. Y si hay un cartucho roto, lo saco y me lo llevo. ¿Por qué no cogemos, señora? No me digan que Promotor. empezaron a hacer tester. Empezamos a hacer promociones, promotoras. Primero empezamos a hacer, a probar el testearlo, producto. a que Primero la gente lo empezamos a probara. probar el producto. Después decidimos que la idea de probar el producto no era tan interesante. Que sí era buena, pero era muy costosa. Primero porque había que tener un equipo, había que tener un papelera. equipo atrás del equipo para cuando se rompe la máquina. Claro, por supuesto. ¿Sabes? Llevaba su Una logística. logística. So era, de nuevo, estás mirando los dólares y centavos que estás gastando. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa. Cuando nosotros traemos una señora aquí, y había 2 o 3 de ellas que eran fieras, esta señora me mueve a mí 100 cajas de café en un weekend. 100 cajas de café. Son 3,000 y pico de familias que compraron el producto tuyo. ¿No? Ok. Si lo pongo a hacer café y a testear el café, Va a dejar no de- me vende las 100 cajas. Claro. ¿Por qué? Porque está haciendo café, está preocupándose de que si le echó azúcar, que le puso mucha azúcar, que el señor, yo quiero uno con menos azúcar. Deja de vender. No tuviera Deja vender. de vender y entonces no le estoy sacando el provecho que yo quiero con ella, que es que me mueve el producto para que la gente lo pruebe y vea que de verdad hay una calidad en lo que yo le estoy diciendo y Ya. una verdad en el envase que te mantiene eso de verdad fresco. Abogaste por la experiencia, o sea, por la habilidad de las vendedoras. Así. ¿Ok? Y dijiste, no. Ustedes no van a elaborar más nada en ningún lugar, en fin. Ustedes van a vender. Ok. Y se convirtieron en promotora, yo le llamaba promotora de café. Y eran fieras, pero fieras. Se eran Entonces fieras. ya tú empezabas a coordinar ahora lo que era la venta del producto con las promotoras. Entonces yo me conseguí 8 o 10 señoras de estas que trabajaban los weekends. Ok. Yo les pagaba por hora, les pagaba bien para que estuvieran contentas, pero me tenían que dar un resultado. Ok. Entonces ellas se preocupaban. Oye, llegué aquí a vender. ¿Cuántas cajas de café tengo aquí? Tengo 100 cajas de café. ¿Cuántas voy a vender? Tengo que venderlas siempre. A veces no las podía vender, no importa. Pero Pero hacían el el esfuerzo. esfuerzo y movimiento. El esfuerzo estaba ahí. José, ¿y cómo tú hacías entender a ese equipo la cultura de tu negocio? Porque es difícil. Hablándole. Tenías que reunirte con ella y le vendías la historia. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Mire, señores, lo que nosotros estamos tratando de vender es el hecho de que el café que le llega a sus manos en mejores condiciones, en condiciones casi ópticas, porque aquel paquete no era al vacío todavía. Todavía, Lo óptica es cuando es al vacío, como este. Pero cuando el único que hay es el pilón. Es el único que hay. El pilón es el que cumple con esas características. El Tú único. estás tratando- Todos los demás tenían los envases antiguos aquellos que eran o de papel tipo periódico o de papel parafinado, que tenían sus cositas, pero no era lo perfecto. No guardaba aroma, más de 2 semanas se jodía la vaina. Ok. Entonces, José, es importante. Tú taladraste el mercado con una nueva tecnología, digamos. Con una nueva tecnología para preservar las características de tu café. ¿verdad? Correcto. Y se lo explicaste a tu vendedora, ¿verdad? ¿Ok?
Y le explicaste a la vendedora cómo explicarle a la gente afuera para que lo vea también, ¿verdad? Así es. O sea, hablaste y hablaste y hablaron. Era. Nosotros tenemos como premisa aquí de la gente que ha sido novedoso en el emprendimiento en cada una de sus ramas, que lo más difícil es taladrar el mercado. O sea, explicarle al público final que te va a comprar por qué tiene que comprar tu café y cuáles son los beneficios que tiene, o tu producto y cuáles son los beneficios. Cuando que tú logras llegar a ese punto, ganaste la Ganaste la batalla. Pero la tarea- Es un tema de tiempo, pero ya la ganaste. Pero la Porque- tarea es bien difícil. Bien difícil, Bien, bien bien difícil. Y es una tarea difícil porque a veces no ves los resultados de momento. Inmediato, no Tú sabes sabes, nunca. no, entonces, ¿qué pasa? Que tienes que tener una confianza en que la decisión que tú hiciste de hacer Es la ese correcta. tipo es la correcta. Entonces ahora te voy a poner como, por ejemplo, los demás que utilizaron la misma tecnología que ustedes, que llegaron después que ustedes, por supuesto, el camino fue fácil. No. También pelearon para explicarle, para introducir la tecnología, por ejemplo, de cerrar, de sellado pasivo. O ya tú se lo habías dicho a la gente. Acuérdate que esta gente fueron punto de lanza. Fueron y, punto de y lanza. quien da primero a veces da más duro. Nadie se metió en eso. No lo vieron. Nadie se confió ni metió. en la idea. El principal que existe. ¿Qué pasó? Acuérdate que este es un proceso que están pasando lo que yo estoy hablando, más el proceso de crecer, de ser la número 10 aquí abajo, Ok. a empezar a subir, a coger mercado, ¿no? Sí. Eso es un proceso que está pasando a la vez. Todo se está ayudando, poquito a poquito va creciendo. ¿Qué pasó? Naturalmente, en la vida de los negocios, cuando hay una compañía que empieza a crecer, hay otras que están disminuyendo. Porque acuérdate que en la vida del negociante, o tú estás creciendo el mercado es o el tú mismo. estás perdiendo. El mercado es el mismo, claro. ¿Tú sabes? Si tú estás cogiendo mercado, alguien lo está perdiendo. Hay que no estar vendiendo. Ok. Entonces, los que empiezan a perder mercado, los más fuertes, aguantan. La compañía grande, Bustelo, que era una multi-million dollar company, eso tenían para aguantar toda la vida. Ok. Entonces, ellos empezaron a tener reacciones. Las reacciones que tuvieron, en vez de tratar de irse a lo moderno, a lo que calificaba al producto como mejor producto, que era el envase, ¿no? Ellos mantuvieron una reacción negativa a eso. Dijeron, el cliente de nosotros No se va a ir. no les interesa, no entiende eso. Claro. Es decir, Se confiaron con tu Sí. idea. Se confiaron a la Dijeron, idea, a lo novedoso. el cliente de nosotros es el boricua, es el dominicano, Que se lleva 10 es años. el cubano que no sabe lo que estaba diciendo. Y estaban equivocados. Por supuesto. Porque tú le preguntas al boricua, al cubano o al dominicano, ¿qué carro te gusta? Brother, me gusta el último carro que salió. Claro. El que tiene el Mercedes-Benz, que tiene más periquitos, ese es el Claro, que yo quiero. claro. Él no quiere la tecnología de hace 10 años. Él quiere la tecnología nueva. Entonces, es sí decir, sabían. ellos menospreciaron No lo al vieron, cliente de ellos. No le prestaron la atención Claro. y no le dieron la importancia a la inteligencia que tenía ese cliente. Y se olvidaron de eso. Y hasta el día que nosotros compramos Bustelo, ellos tenían las mismas máquinas que teníamos nosotros y las tenían paradas y no las echaron a funcionar porque no creían en eso. ¿Ustedes adquirieron Bustelo? Nosotros adquirimos Bustelo en el año 2000. A eso llegamos. Me tienes ansioso. No, aquí. Me tienes aquí- me tienes Oye, aquí cuando un me problema. vaya por la tangente, córtame porque si no sigo. No, está bien. Es que la tangente está haciendo una experiencia de enseñanza No, con todo. es que la historia de la tangente, por eso es, decirle, me ha costado interrumpirlo, porque es que cada vez que suelta algo son Clip que necesitan las personas son para saber estrategias, información. son estrategias estrategia. basadas en la vivencia. Eso mismo que usted estaba comentando, sencillamente, cuando tú tienes un competidor, tú nunca debes subestimar a ninguno de los competidores. Nunca. Y si ustedes lo estaban, exacto, pues si ustedes lo estaban haciendo, y ahí me viene otra idea también que no tiene nada que ver, pero dice que en los negocios, o tú eres el estilo de la liebre o eres el estilo de la tortuga. De la tortuga. Y muchas veces ser el estilo de la tortuga, pasito firme, suave ahí, pero firme. Y esto le pasó a compañías grandes, le ha pasado a compañías grandes, para no perder el foco, Kodak, que eran Se confundió. Monstruo, Eran monstruo. monstruos, y no lo vieron venir. Oye, 90% de mira industria esto, fotográfica. no te vayas más allá. Ayer estaba viendo yo en la televisión al que inventó la máquina de fotografiar, ¿cómo se llamaba? Que se sacaba la foto al instante. O el Polaroid. La Polaroid. Eran negocios que tú dices, Eso no- esto, no nunca, lo- esto nunca pasa, esto no desaparece. Brother, Se murieron. se murieron. Le pasó. ¿Por qué? Porque no migraron. mantuvieron, Exacto. no mantuvieron ese avance que habían logrado, que habían desarrollado.
Y ustedes fueron escalando y escalando y escalando ese nivel. Ahí empezamos a crecer con las mismas, empezamos a comprar las marcas de café que se metían en problemas, que no podían ya mantener los negocios. Que por Entonces, supuesto perdieron mercado ante el Claro, crecimiento. No, de lo los que estaba diciendo José, iban perdiendo el mercado. iban perdiendo el y mercado. decían, "Qué bueno, Entonces bueno". empezamos, la primera que compramos fue Café Ideal. Ok. Mi padre tenía un socio en Café Ideal y fueron socios toda la vida. Muy successful y se llevaron muy bien siempre. Mantuvieron siempre las dos industrias separadas, pero ya teníamos una marca que fabricábamos nosotros. Nosotros fabricábamos el Café Ideal y el Café Ideal lo promocionaba y se vendía bajo sus propios vendedores. Ok. Eso nos enseñó algo, nos dio clase y nos enseñó a que tú puedes tener el mismo producto fabricado de la misma manera prácticamente, con el mismo sabor prácticamente, pero vendiéndolo bajo diferentes métodos, tú Presentaciones estás y llegando, métodos. tú A estás diferentes llegando a un públicos. cliente diferente, un cliente que se faja contigo, porque si tú le dices que el café ideal es igual al café pilón, te dice, usted es un mentiroso, señor. Señora, yo Que fabrico lo los dos. tosté yo Y en la misma máquina y él, y los empaqueté en diferentes paquetes el mismo. te Y tú dice, dices, usted es un mentiroso. El café ideal es el mejor café y el café pilón no sirve. Porque es así. Terrible. Es Eso para que tú increíble. veas, eso es el mindset de la poder, gente. el poder Sí, de el la poder mente. de la mente, Es exacto. una cosa increíble. Todo eso te va enseñando ciertas cositas. ¿Y qué nos enseñó? Oye, aquí hay que comprar el café que se mete en problemas, tenemos que comprarlo. Compramos Ideal, compramos Estrella, y siempre, un día, llego yo a la oficina y estaba yo con mis hermanos ahí, estábamos conversando y medio que jaraneando entre uno y otro. Y le digo yo a los hermanos míos, para buscarle la lengua un poco, le digo, no, y ahora cuando compremos Bustelo. Entonces, uno le dice al otro, oye, papá, lo que dice, está loco, dice que va a comprar Bustelo. Se volvió loco José Enrique. Y yo le digo, oye, mira, lo dije de chiste, lo dije para ver si estaban oyendo lo que yo decía o si me iban a decir que ya estaba loco. Yo no estoy loco. Ese debe ser nuestro propósito. Ese es el más importante, ese es el más grande. Ese es el que tenemos que Hay que ir a comprar. comprar el Hay que- número No uno. solo los hay que chiquiticos que están fracasando. Tenemos que buscar la manera de algún día llegar a comprar esa marca. Claro. ¿Qué mentalidad? Y así, Te la y así respeto. llegó. ¿Qué Y mentalidad? así llegó. José, ahora escuchándolo. ¿Por qué? Que hablar del Sí. número me quita. No, espérate. ¿Por qué la mentalidad, para entenderla, por qué la mentalidad de que hay que ir a comprarlo y no la mentalidad de que voy a competir con él para destruirlo? Bueno, porque Me refiero a destruirlo a que pierda sí, mercado. a que Yo pierda, eso le claro, digo. sí. Es la misma cosa. Es la misma cosa, pero digamos, si tú lo miras, voy a quitarle mercado al otro, lo voy a coger yo, es más bien una posición agresiva tuya, ¿no? Ok. De la otra manera, tú estás diciendo, tú Voy a- eres el grande, voy a tú adquirir- tienes un % de mercado que aquí necesito yo. que es tal, y yo tengo este mercadito aquí abajo. Yo necesito llegar a poder Llegar a ese comprarte a ti. público. Llegar a ese. El problema que Es una cuestión de no, el problema que la estrategia de ellos se dieron cuenta de que Es no, más fácil adquirir el mercado. no, es que cada marca tenía fidelizado Fidelizado a sus clientes. Entonces, Oye, es clarísimo. claro, Está clarísimo. era más fácil tú seguir vendiendo la Que hacerle entender que Pilón era el otro café que era diferente a usted. Mira, Pilón es pilón. Pilón tiene Usted sus lo sabe. clientes. Mira, cuando hicimos la operación y se hizo la operación, primero que nada, cuando nosotros fuimos a comprar, ok, es una historia un poquito complicada, pero bueno, déjame tratar de no lo quiero aburrir mucho. No. Un día, yo estoy en la oficina y me dice la secretaria, me dice, lo llama un señor fulano de tal. McCarthy. Digo, McCarthy, el general McCarthy. No es McCarthy. No es él. Ese es MacArthur. Ese no es. Y le dice, no, se llama McCarthy. Digo, yo conozco ese nombre, pásame. Me pasa, sí, bueno, empiezo a hablar con el americano. El americano me dice, yo soy fulano de tal. ¿Usted sabe quién soy yo? Le digo, mire, su nombre me es muy familiar. Estoy tratando de localizarlo dónde, pero no, dígame. Me digo, bueno, mire, yo soy el presidente de Café Bustelo. Oh, usted es el presidente de Café Bustelo. Ah, bueno, este era un americano que no aparecía ante nada, porque el Café Bustelo siempre trató de mantener una imagen de un Latina. producto latino. Siempre tenía un señor llamado Rubio, Fernando Rubio, por ejemplo, después que Bustelo fallece, estaba el señor Fernando Rubio, que era La imagen corporativa, digamos. La imagen corporativa Latina. querían ser latinos, ellos Ok. no querían, menos ingleses.
Porque Ok. acuérdate que el dinero original venía de Inglaterra. Ok. Entonces, este McCarthy no aparecía en ningún lado, pero yo había oído el nombre, lo que no lo conocía ni lo empataba. Entonces le digo, sí, ¿en qué lo puedo ayudar, señor? Le digo, bueno, nosotros vamos a ir a Miami y quisiéramos reunirnos con ustedes. Yo digo, ¿quieren venir a comprar? Y le digo, bueno, mire, con mucho gusto, no hay problema ninguno. ¿Cuándo vienen ustedes? No, venimos tal día, qué sé yo, vamos a tener unas reuniones, va a haber una serie de personas. ¿A quién traerías tú de tu compañía? Y le digo, bueno, mire, puedo traer, debería de traer a mis 2 hermanos y mi padre. Hay un problema, mi padre no habla inglés, 0. Mi padre, si es una conversación que vamos a tener, me imagino en inglés, él normalmente trata de no ir, se excusa para no ir, pero yo se lo estoy diciendo a usted con toda confianza de que es posible que mi papá no venga a la reunión, pero eso no quiere decir que él no está apoyando lo que estemos reunidos hablando, haciendo, claro. sino sencillamente que él se siente que está parando la velocidad de la reunión porque hay que estarle traduciendo todo lo que se está diciendo. Él me dijo, bueno, muy bien, pero bueno, de todas maneras nos encantaría tener a su padre, pero bueno, si él no quiere venir, no hay problema ninguno. Bueno, ok, perfecto. Vamos a la reunión aquella y yo a todo esto le digo a mis hermanos, oye, usted no nos quiere comprar. Ellos nos habían tratado de comprar en anterioridad. Habían enviado alguna oferta. Habían enviado una oferta que yo consideré ridícula, y entonces le dijimos que no, pero siempre manteniendo, vaya, Sí, claro. Esto era no, tranquilo. esa está mala, pero sigue por ahí que va y llegas al número que En algún momento llega el número, no te preocupes. llegó. Bueno, entonces llegamos a la reunión y, padre, había como 8 ingleses ahí que hablaban con un acento en inglés que yo no les entendí una papa. ¿Maestro inglés? Oye, pero un acento de esto de verdad fuerte. Y yo me acuerdo que yo me siento al lado del que yo me parecía que era el jefe, y para poderlo oír bien, porque yo decía, yo no quiero perderme una palabra de lo que el tipo está tratando de decirme o qué mensaje me está mandando. Llego ahí y yo de pronto empezamos a hablar y la conversación, y yo veo que esto no es que me quieren comprar a mí. O sea, nadie tenía un enfoque de una oferta de hacerte por. Entonces yo le digo, mire, ¿para qué estamos aquí? Yo entiendo, yo pensé que ustedes venían a comprarme a mí, pero ustedes suenan como ustedes me quieren vender a mí. Y era para que me hubieran mandado, oye, coge la puerta. Literalmente le dijiste Así mismo se lo dije. Y en inglés aquel se queda así parado. Yo dije, ay, Dios mío, yo metí la pata aquí. Pero bueno, en inglés aquel se para así y me dicen, you're absolutely right. Are you interested in buying us? Y le digo, que si yo estoy interesado en comprar a Bustelo, mi amigo, yo haría lo que tuviera que hacer para comprar el café Bustelo. Wow. Bueno, pues entonces ahí cambió todo. De pronto, No sabían cómo decírtelo. no sabían cómo decírmelo, No compadre. sabían cómo decírtelo. Ahí, de ¿Cómo pronto. así? ¿Cómo así? No entiendo, José, no entiendo. No se sabía para ¿Qué era pasa? la reunión. No. Acuérdate que el mundo va caminando. Exacto. Y hay cosas pasando que yo no sé qué están pasando. Ok. El café Bustelo, ellos llevaban 5 años que habían hecho una inversión en la Tetley, esta compañía que vino de afuera. Toda inglesa, estas eran todos ingleses. Ok. La Tetley era inglesa, pero tenía una división americana. División americana. Esto que llegaron ahí a comprar aquello, eran ingleses nada más. Dios. Y llevaban 5 años, y era una compañía de esta que viene, compra el negocio, y a los 5 años, they one out. They one to sell. Eso es muy típico. ¿Oh, sí? Muy típico. Compañías de inversiones, de inversionistas que vienen y tienen un cierto número de años trazados y dedicados. budget para y te eso, dicen, papá, ya. en 5 años, este negocio que compramos Creció en tanto, 50, tenemos que venderlo en 150. 150. Y entonces, en 5 años lo venden y se buscan otro negocio y hacen lo mismo. ¿No? Yo no estaba expuesto a aquello. Claro. Obviamente, sí sabía de la historia, de las cosas como pasaban y eso, pero Pero no nunca estaba le había en la pasado. posición de Y eso. no sabías qué estaba pasando incluso con Bustelo. ¿Qué pasa? Hacía 6 meses que se había vendido un café americano en Nueva York que se llamaba... Ese que no te acuerdas. no, este es otro. Bueno. Pero bueno. Otra marca de café americano que se vendió en Nueva York, una marca muy famosa, 8 O'Clock. 8 O'Clock Coffee. Ok. 8 O'Clock era muy fuerte en café vendido en grano, para que la gente lo moliera y lo procesara en la casa. Entonces, Bustelo ve aquello,
estos señores ven aquello y vendieron la compañía en $100 millones. Esta compañía es más o menos el tamaño de Bustelo. Bustelo vale $100 millones. Ok. Salen al mercado a vender a Bustelo. Esto yo no me he enterado. Esto pasa 6 meses antes. 6 meses antes. Vienen los señores Fanjul, cubanos, del azúcar, que estaban tratando de llevar el negocio de ellos a nivel donde el cliente comprara el azúcar de ellos. Ok. ¿No? Acuérdate que el Fanjul lo que producía era azúcar al por mayor. La empacaban las compañías azucareras, una azucarera. pero ellos compran Domino Sugar. Querían llegar a la casa, al cliente Querían final. que el cliente en la casa comprara Domino Sugar o Sugar Bustelo o Café Bustelo. Un café Bustelo. Y dicen, azúcar, café, esto está perfecto. Ok. Hay una industria ahí donde podemos comprar el 80%, usted lo controlaba, el 80% del mercado. Del mercado de café. Del mercado de café, ¿ok? Era So, bueno. eso era un tubo de billetes así que Era entraba buena ahí. inversión, sí. Era una inversión Bueno. súper sólida. Los señores Fanjul están interesados en comprar eso y se meten y están 6 meses metidos dentro de Bustelo, saliendo empleados del Fanjul Ok. en los carros de Bustelo, con los vendedores de Bustelo, aprendiendo el negocio. La logística del café. Pero lo de ellos vender azúcar, no vender café, y tú sí lo sabías. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se encuentran que Bustelo tiene un problema. El problema se llama Pilón. Pilón empezó en Miami, donde Bustelo era el número 1 y Pilón se convirtió en número 1. Ok. Con Bustelo es un cercano número 2, pero número 2. Pilón se metió en el mercado de Nueva York, un mercado extremadamente difícil, Muy difícil. que nos donde- costó mucho dinero y mucho dolor de cabeza meternos, Donde los que estaban eran los que eran. donde Bustelo dominaba aquello, Y usted se logró. donde Bustelo vendía una lata de café a $3.99 y yo con un café de mejor calidad a $1.99 no lo podía acercar. Ellos vendían 500 cajas de café y yo vendía 20. ¿Ok? Era un mercado difícil de Nueva York quitar. siempre ha sido un mercado duro. Muy duro. Entonces, Fanjul dice, la gente de Fanjul dice, aquí hay un problema. Si nosotros compramos Bustelo, vamos a tener que seguir fajados con Pilón. Con Pilón, exacto. No vamos a poder llevar el precio de Bustelo a donde lo queremos llevar. Y Pilón sí sabe lo que está haciendo. Y porque Pilón es un producto. sabe de café. Va a seguir fajado y esta gente son Y cafeteros. están esos cafeteros. Vamos a comprar Pilón. Entonces, nos llama un señor que era amigo de mi padre, que trabajaba con los Fanjul, para decir que el señor Fanjul quería tener una reunión con nosotros. Y entonces nos dijimos, bueno, ¿y ahora esto qué está pasando aquí? Fanjul quiere reunirse con nosotros. ¿Qué quiere Fanjul? No, Fanjul quiere comprarnos a nosotros. Y empezamos a negociar con Fanjul. Y en un momento determinado la negociación cae porque no querían ofrecer Lo que valía Pilón. ¿Por Lo que qué? valía No Pilón. querían ofrecerlo porque el negocio de ellos no era comprar Pilón. El negocio de ellos era Quitar comprar Pilón del Bustelo medio. y quitar Y Pilón del quitar medio. Pilón del medio. So, ellos decían, si nosotros compramos Bustelo por 100 millones y le tenemos que pagar a Pilón 30 millones, eso es mucho. Vamos a ver si Pilón vende Pilón por 20 millones de pesos. Claro. Ok. Y nos hacen una oferta de 20 millones de pesos y nosotros le decimos que no. No. Que no nos interesa. Seguimos peleando. Sigan ustedes por su camino y nosotros por el nuestro. Ok. Y entonces ellos se retiran de comprar Bustelo y nosotros entramos. De pronto caímos. Ellos dijeron, no vamos a pelear con Pilón. No vamos a pelear con Pilón. No vamos a comprar Bustelo porque no vamos a tener que fajar con ellos. Exactamente. Bueno. No, vieron que el negocio no era Si lo no positivo. adquirimos para los dos, no compramos. decidieron seguir adelante en la línea de Exactamente. negocio. Y se retiran. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, estos señores de la Tetli habían puesto sus esperanzas en que iban a vender Bustelo a los Fanjul. De pronto los Fanjul se retiran y se quedan en un vacío. No hay nadie para comprar. Y se les acabó 5 meses y ya esto hay que venderlo. ¿Quién queda? Pilón. No, pero Pilón no tiene dinero. Bueno, no importa, pero hay que buscar a ver si nos quieren comprar porque aunque ellos no tengan dinero, ellos van a subir el precio. ¿Por qué? Porque como son competidores nuestros, para Pilón sería un éxito lograr comprar Bustelo. Ellos son los que más van a poder pagar. Que tengan dinero o no tengan dinero para comprarlo, Ya esa es otra veremos, historia. ya veremos. Eso es problema de ellos. Ajá. Pero hay que buscar eso. Y entonces de pronto nos convertimos nosotros, sin saberlo casi,
en que podíamos comprar Bustelo. En el mejor candidato para adquirir El la mejor empresa. candidato para conseguir Bustelo. Lo único que hacía falta era tener 100 millones de pesos. Eso nada, eso No podría, ¿no? Ahí nada más. Venga, ahora que siémbreme 3 matas más de café, muélanme 2 granos más y tú estás en 5. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? ¿Qué estrategia? Empezamos a pensar y dijimos, aquí tiene 100 millones de pesos que no sepamos aquí, ¿no? Aquí nadie tiene ni un kilo. José, ¿cuándo tienes la casa? No, a mí ni me pregunten, me voy a meter el loco. Ay, tengo 3 hijos, ¿cuánto me dan por ellos? Mira a ver cuánto me dan por cada chamaco. Qué clase de Y historia. entonces, Entonces, decidimos, o se nos ocurre una idea, que la gente de Tetle nos había dicho, nosotros no queremos que ustedes vengan con otra persona a comprarnos. Si ustedes vienen a comprarnos, tienen que venir ustedes. Ustedes tienen que traer las facilidades económicas Económica, para por comprar. eso. Y Tiene nos que ser tienen que ustedes. demostrar que ustedes tienen una facilidad económica de whatever sea el precio que vamos a Esto es otra a estrategia. terminar. Viene otra estrategia. El problema es que después detrás de la historia todos somos estrategias. Todos somos estrategias. Viene. Entonces, decimos nosotros, bueno, no tenemos 100 millones de pesos, eso ni hablar de peluquín. ¿Qué podemos hacer? Bueno, señores, vamos a ver cuánto vale Bustelo. Bueno, Bustelo, empezamos a sacar nuestros números. Bueno, Bustelo de verdad. Si nosotros podemos comprar este negocio en 55 millones de pesos, es un robo. Nos lo robamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una fábrica de café en Palisades que se puede quizás vender a alguien Ok. y nosotros recuperar ahí. cerrar esa fábrica en el norte y producir todo lo que se produce en el norte, que era 5 veces lo que se producía aquí en el sur. Sí, Traerlo cerrar para Miami Y y, hacerlo aquí. producirlo aquí en la fábrica de nosotros. cerrar Ya el tiene círculo. la ganancia de aquella fábrica y la producción. y la aquí. producción. Y la producción, Acá con el todos los mismo clientes. volumen aquí. Ahí fue donde mi hermano se la comió y en 60 días, Vendió la fábrica de Palisades. bueno, Oh. no, en 60 Oh. días preparó de que Pilón pudiera tener capacidad de producción para empezar a producir en 60 días, de un día determinado a 60, empezar a producir la producción de Pilón y Bustelo Claro, porque como en que Miami. Como quiera que sea, era duro traer toda esa producción, había que No, garantizar. no, maquinaria que Maquinaria no teníamos. que no tenía, exacto. Gracias a Dios teníamos cierta maquinaria que estaba en orden para futuras órdenes y entonces logramos agilizarla. Sí, pero el hombre Y que era el que estaba en las maquinarias fue el que dijo, mira, sí, ese se Ese la fue- Para poder hacer ese ese paso, fue hay mi que hacer- hermano José Alberto. El tipo que yo digo, mira, ahí Ese está. fue mi hermano José Ahí lo vamos a sacar. Ahí él se la comió en eso. Y entonces así se empezó a procesar el negocio. Y de pronto nos vimos que teníamos la oportunidad, el sueño dorado. Lo que yo un día había llegado y se habían reído de mí, un chiste, de chiste. exacto. Oye, vamos a comprar Bustelo. Entonces yo me reía de ellos y les decía, oye, pero ustedes están hablando en serio. Oye, ¿te vamos a acuerdas comprar cuando te dije Bustelo. que íbamos a comprar Bustelo? Te lo dije ¿te acuerdas cuando se lo dije, no? Mira, pongan a hacer más café aquí en la fábrica de aquí de South Beach, que hay que traer todo eso para acá arriba. Vamos, que ya lo compramos. Y esa fue una de las historias que No, pero tuvimos ahí. qué clase de historia. ¿y José. dónde sale el dinero? El dinero empieza y hay unos canadienses que tenían un café en Canadá que se llama Mother Parker, una compañía de café de las más grandes de Canadá, que ellos estaban haciendo private label de su producto en los Estados Unidos. So, ellos tenían una necesidad de producir café en los Estados Unidos y estaban fabricando una fábrica en Texas, donde iban a producir, pero esa fábrica se demoraba todavía 1 año y medio en que estuviera ready. O sea, había un proceso ahí donde había 1 año y medio donde había que convencer a estos canadienses de que le íbamos prácticamente a regalar la fábrica de Bustelo para que nos dieran 15 millones de dólares Ok. por lo que era la fábrica de Bustelo. Todavía faltan 85, ¿viste? Bueno, ya en este momento nosotros habíamos dicho antes ya que el precio de compra de Bustelo era 51 millones de dólares. Ok. Ese era el precio Se que nosotros renegoció. tenemos que de alguna manera llegar a ese Llegar a la precio. mesa. Se renegoció la... ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver, pero por lo menos sabemos que si logramos llegar a ese número sí lo podemos enfrentar. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, pues se vende la fábrica en 15 millones de dólares, se cierra todo lo que es el tema de la empleomanía que había en Nueva York, que era una empleomanía grande. Había 2 uniones metidas en el medio, que es muy difícil Cerrar el- sacar una unión
de un producto. Eso fue una batalla, que eso es para escribir otro libro. Ese, no sé ni cómo pasó, pero pasó, gracias a Dios. Pudimos hacerlo. Pero ahí se reunieron una serie de factores que básicamente llegamos a punto donde nos descubrimos y nos quitamos el sombrero y dijimos, miren señores, aquí estamos nosotros. Esta es la cantidad de dinero que tenemos, esto es lo que vale el negocio, a nuestro juicio. Y Si nos lo quieren vender si por lo eso, quieren bueno, vender, lo compramos por esa eso. es la oferta Y, esta que es y entonces ya ellos estaban tan involucrados en el proceso de venta que prácticamente no se podían echar para atrás Le iban a echar otro. y vendieron el negocio. No, pero- Vendieron el negocio. ¿Cómo te sentiste ese día tú? Coño. ¿En qué nos hemos metido? ¿Y ahora cómo Entonces, hace? ahí ya lograron tener el mercado, ya, como se dice, Ya. de la mano. 80% del mercado. De una jugada. 80% del mercado. Tenían más, José, porque ya ustedes, Pilón, tenían un por ciento grandote, más ustedes tenían más, casi. 85% del mercado. ¿Y, cuánto, Entre y los competidores, José? ¿Quedaban competidores en la calle? Quedaba muy poca gente. Quedaba La Llave, que es una familia cubana de California, de Los Ángeles, que llevan el negocio de café. Siempre fueron cafeteros en Cuba. Todavía mantienen el negocio. Sí, La Llave es muy no. grande. Sobre todo en café, ellos hacen mucho café americano de private label, de marca privada. Sí. Sí. Desarrollan probablemente a otros cafés Pero americanos. ellos sí conservaron el negocio. Y conservaron el negocio y existe La Llave. La Sí, Llave, la la llave, llave, fuerte. ellos podían ser más grandes de lo que son. Ellos en realidad no aprovecharon el momento cuando nosotros vendimos Bustelo. Que ellos tenían Ellos tenían que haber agresivamente meterse en el mercado y no lo hicieron. ¿Y cómo se da esta venta después de todo lo que me has contado? Que la vida del emprendedor, montaña rusa, ¿cómo se da esa los transacción? smokers, los smokers. smokers. ¿Cómo llegan y se deslían? Porque esa es la vida de ustedes. Bueno, a nosotros había venido Procter & Gamble. Después que ya habíamos comprado Bustelo. La compra de Bustelo Los puso en el radar. ¿Eh? Y lo puso en el radar. Nos puso en el radar, exacto. Discúlpame, ¿qué tiempo estuvieron ustedes con el 85% del mercado ya trabajando ustedes? Nosotros compramos Bustelo en el año 2000 Ok. y lo vendimos en el 2011. 11 años. 11 años. 11 años. Cuando nosotros compramos Bustelo, se me fue la idea ahora, pero bueno. No, llega Procter & Gamble. En el año 2004 viene Procter & Gamble. ¿Quién es Procter & Gamble? Procter & Gamble es el productor de café. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Folgers. Sí. En ese momento, en el 2004, Procter & Gamble es la dueña de Folgers. Entonces, la gente de Procter & Gamble, ellos habíamos hecho cosas juntas con Folgers. Ellos en café americano, nosotros en café hispano. Trabajamos junto con promociones que hicimos con los Publix, los Winn-Dixie, y hubo cierta relación ahí. De esa relación sale que un día viene un señor y mi hermano Ángel, el tercero, que no ha sido nombrado mucho, pero bueno, es el tercero de los hermanos, estaba solo en la oficina y llega este señor a verlo y se le presenta. Era un señor peruano, de descendencia peruana, y le dice que él trabajaba para Procter & Gamble, y que estaba visitando Miami y que quería tener una reunión con el resto de la familia, Claro. en los próximos días, que si era posible. Y mi hermano le dice, sí, claro que sí, mañana mismo lo recibimos aquí. Y el señor, bueno, mi hermano ve al señor que parquea en el parqueo, lo ve llegar, un carro, un limusín, qué sé yo, le abren la puerta al tipo y mi hermano dice, ¿quién es ese tipo que está viendo? Bueno, Averígame quién es el este. resultado es que él se presenta como que era un supervisor de Procter & Gamble. Que trabajaba. De Folger. No, él era el presidente de Folger, pero vino Undercover. al día siguiente. Ya nosotros habíamos hecho ciertas averiguaciones. Déjame meterle cuento a la gente que sabemos quién tú No, eres. porque el señor se le va una cosa, ¿no? Hablando, uno se pone a hablar de negocio, habla de diferentes cosas. Y entonces él me dice, yo estoy montado. Yo le digo, óyame, yo tengo un amigo mío que trabajaba en Procter & Gamble. Y ese señor viajaba constantemente. Él viajaba una semana en Miami, una semana fuera, una semana así, una semana fuera. Él tenía millas de avión tremendas. Usted debe tener muchas millas de avión. Y él se le va y me dice, no, porque yo vuelo en el avión de la compañía. Y entonces
De la compañía. La compañía Tú tienes la Ahí llave. ahí nada más que vuelan. Tú tienes la llave. Ahí nada más que vuelan Tú dos o eres tres tú eres tipos. para el parque el avión o tú tienes la llave. ¿Quién Dame ver. es el gallo este que yo tengo sentado aquí enfrente de mí? Y yo lo miro así y le digo, ¿usted vuela en el avión de la compañía? Y entonces él se da cuenta. Y me dice, bueno, lo que pasa es que yo voy mucho a Venezuela, porque nosotros tenemos negocios de café allá en Venezuela. Entonces yo le pongo a enseñar, pero ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su posición en Procter & Gamble? Entonces el hombre se echa a reír y me admite que es el chairman of the I'm a board. president, man. Chairman of the board. Chairman of the board. Chairman of the board. Que Si no ese es tipo me dice a abogado. mí que es el chairman of the board y que yo iba a hablar con él al día siguiente, yo esa noche no hubiera dormido, me hubiera quedado en blanco. Completo, ¿cómo lo digo? Dice, ay, mi madre, ya la tengo. El tipo era el chairman of the board. Entonces, el tipo ahí empieza, cuando le digo, cuando él descubrimos quién es quién, yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que usted quiere? Y me dice, bueno, ya que hemos descubierto todas estas cosas, nosotros estaríamos interesados en hablar con ustedes sobre adquirir la compañía de ustedes. Y yo le digo, oh, wow, no, muy interesante, mi amigo. Oye, me encantaría hablar con ustedes, seguir esta conversación. Entonces, bueno, pues sí, espérate un momento, ahora mismo llamamos, ¿verdad? Se aparecieron tres limusines más raras, se bajaron 5 tipos más que estaban yo no sé dónde, Aquí en el café de la esquina. El café de la esquina, la ventanita de la ¿Tú esquina. sabes? Y con papeles ahí mismo, güey, ¿qué es esto? Espérate, tengo que llamar a mi abogado. Bueno, al día siguiente ya estaban todos los papeles firmados de non-compete, De de non-disclosure. Non-disclosure. Ya se podía hablar y no podías decirle a la gente lo que estaba pasando y demás. Y llegamos al punto donde llegamos a poner la cifra mágica y la cifra mágica no pasó. Nosotros queríamos en aquel momento que nos pagaran $50 millones por la compañía, que era lo que nosotros ¿Eso fue decíamos. en el año? Discúlpame, ¿no? Eso fue en el año 2004. Todavía estaba 50 trabajando. millones. Nosotros queríamos 50 millones para nosotros. Es decir, liquidar toda la deuda de la compañía, De la compañía, y nos claro. quedamos con 50 millones. Y en ese momento ellos ofrecieron 20 y pico millones de dólares, 29 millones creo que ofrecieron. Yo me acuerdo que yo estuve muy disappointed, ¿no? Porque yo lo veía ya hecho, la verdad. Y al final no pasó. Y se fueron. Entonces ese había sido un chance que tuvimos, es decir, estuvimos expuestos a alguien venir a comprarnos. Ok. Esto en el 2004. En el 2010, Pero ustedes siempre estuvieron abiertos a comprar, era el objetivo de ustedes, nosotros siempre, es decir, a vender, perdón. sí, yo siempre le decía a mi padre, y mi padre por ese lado me quito el sombrero porque en muchos casos, personas como mi padre que tenían la posición esa de haber sido el creador del negocio, Les cuesta. les cuesta mucho trabajo pensar que van a vender y no quieren vender. Y Por hay eso te hago veces una pregunta. que se pierde el negocio y no se llevan a cabo porque esa persona no quiso vender o no lo tuvo nunca en su idea vender, ¿no? Entonces, mi padre siempre me decía, mira, hay que ser comerciante. Tú oyes todo lo que te vengan a decir. Después tú decides si te conviene o no te conviene. Pero tú siéntate y oye lo que te vengan a decir porque No saben dónde está la No tú oportunidad. no sabes por dónde va a venir la cosa. Tienes que dejar de que lleguen la... Que llegue la idea. Y así fue. Entonces, en el 2010, me llama un señor y me dice, yo soy fulano de tal, I'm Jay Smoker. Y yo le digo, I'm José Son. yo pensé que el tipo se estaba burlando de mí, ¿no? I'm Jay Smoker. Y me dice, no, I'm really Jay Smoker. Y le digo, how are you, Mr. Smoker? Entonces yo digo, este tipo está en serio, déjame no bromear con él. Pero tú no asociabas todavía. No, yo Smoker. no pensaba que era el Un Smoker, smoker cualquiera. Smoker. ¿Sabes? Es un nombre tan raro, ellos se anuncia como que esta compañía tiene un nombre tan raro que el producto tiene que ser bueno, porque el nombre está bien feo. Entonces, empiezo a hablar con el señor aquel y el tipo me dice, era más o menos alrededor de Thanksgiving, en esa época del año más o menos, en noviembre. Y el tipo me dice, no, estamos interesados, hemos visto su compañía, y me empieza a dar muela. Y ya yo veo por dónde viene, digo, no, óyeme, sin problema ninguno, nosotros vimos cualquier cosa. Estamos en el mundo para hacer negocio y cualquier cosa que sea interesante, pues por supuesto, con muchísimo gusto. Y entonces nada, mandaron unos emisarios aquí. Año 2011.
Año 2000. Eso todavía, eso es 2010, octubre del 2010. 2010, ok. Entonces nos vuelan, nos mandan un jet, nos van a buscar en un jet, nos llevan para Cleveland. Cleveland es el fondillo del mundo. Eso es lo más feo que hay en el mundo. Compadre, llegamos a Cleveland allá, yo me acuerdo. El tipo me va a recoger. Primero se aparece en un... Este es Jay Smoker. Este tipo son worth. La compañía en aquel momento vendía $8 billones. Así que ahí lo que sobraba era el billete. El tipo viene a recoger en un Ford igualito que el que yo le acababa de comprar a mi hijo que estaba graduándose de high school. ¿Cómo se llama? Pero bueno, no me extraña porque estamos en Cleveland. Un bronco. Okay. Nos viene a buscar en un bronco. Bueno, primero que nada, cuando llegamos al aeropuerto, el aeropuerto se llamaba Smokers. Ay, yo dije, coño, el aeropuerto se llama Smokers. Y entonces había una partida de aviones ahí. Entonces el señor que nos estaba dando el tour nos dice, mira, esos son los aviones, todos esos aviones son de los Smokers, estos son los aviones de motor. ¿Qué hace este tipo? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Cada hermano, eran dos hermanos y una hermana. Cada hermano tenía un $26 million jet. Wow. Okay, que nos vinieron a buscar en ese jet y fuimos para allá, los cubiches nos montamos ahí en el jet, nos sentimos muy bien. Bueno, nos dio un tour de Cleveland, nos enseñó aquello, después conocimos al otro hermano que se estaba retirando ya, era el chairman of the board, y el amistoso, el que nos había recogido, ese se convirtió en chairman of the board eventualmente. Y ahí vinieron, ahí hicimos el approach y empezamos a conversar. Y entonces nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿y cuánto vale este negocio? What's the number? ¿Qué clase de pregunta esa? Entonces, figúrate, nos reunimos, tenemos una reunión con los contadores, y entonces viene gente de afuera, especialistas en vender negocios, compañías de estas que se especializan, que te cobran un por ciento por ayudarte en la venta, en llegar el proceso a final. Un Pero no es fácil. Exacto, un Es proceso. bien complejo. ¿Cuántos miles de millones? Un proceso complejo. Y bueno, yo siempre me río porque yo me recuerdo el día que estábamos reunidos con ellos, que ya le vamos a decir el precio, porque todavía nadie ha hablado de precio. Claro. Hemos hablado de... Sí, mucho Cleveland, mucho yen, no sé qué más, pero no había un número. nadie había puesto El precio que ustedes sabían que queríamos. Bueno, y entonces me tocaba a mí decir el precio. Y entonces estábamos en la reunión ahí y yo daba vueltas y hablaba. Y mi hermano sentado frente a mí como está todo así. Y mi hermano me decía, pero dale, suéltalo. ¿Dónde está la bomba? A mí me daba miedo. Decía, cuando yo le diga a estos americanos, 360 millones, aquí se levantan y se van. Vaya, porque esto es una figura seria. Recoge que no vamos, estos cubanos están re locos. Estos cubanos están re locos. Nada, y le solté la figura y los tipos la cogieron. Y no dijeron ni que sí ni que no, que they needed to look at numbers y que necesitarían mirar los números y ver las cosas y que si estábamos dispuestos a seguir adelante. Y le dijimos, bueno, basado en esto y estos números, estamos dispuestos. Y así fue. Así se dio. Así se dio. Ya papá no vio esa transición. No, papá había muerto 2 años antes. 2 años antes. Oh, wow. Pero él lo hubiera disfrutado. Lo hubiera disfrutado. Sí, por eso te pregunto. Si él no lo lo hubiera vio, porque disfrutado. fue el trabajo de toda una vida, además, desde Cuba. Y siguiéndote, José, tú como empresario y la historia de todo, la creación de tu empresa, todo, ¿cuándo es que un empresario, dueño de negocio, se sienta y dice, yo estoy en la posición de vender, me siento preparado para vender mi negocio? Yo creo que el factor principal es hacia dónde va tu negocio. Hacia dónde va tu negocio. Entonces, nosotros habíamos llegado a una posición buenísima, que habíamos adquirido a todo el mundo. A todo el mundo. Teníamos el 85% del mercado. Era una oportunidad dorada porque lo era. Lo era, sí, claro. Exacto. Pero había una realidad. En aquella época, sobre todo, hoy en día las cosas han ido cambiando hacia mejorar. Pero en aquella época, en esos años, en los años 2011, sobre todo del 2008 al 2011, después del 2011 empezó a cambiar la cosa un poco, pero hasta esa época las tiendas te cobraban dinero, pero cantidades de dinero serias por poner tus productos en la tienda. Entonces, tú, por ejemplo, para entrar en una cadena de tiendas de California que podía tener 300 tiendas, Tenías que hacer una gran inversión. te puede costar $300,000 por un producto. Ahora tú tienes 20 o 30 productos en tu línea, que no todos los vas a meter en la tienda porque no hace sentido. Pero lo que tú necesitas tener por lo menos la lata, el paquete y otra cosa más. Sí. Un descafeinado. So,
Estás hablando que cada vez que vas a entrar en una tienda de estas, son cientos de miles de dólares que tú le tienes que pagar a la tienda por el espacio de estar en la tienda, sin garantía. Sin garantía, sí. Si el producto no se movió, a los 6 meses se perdió la te plata. sacan. Perdiste la plata. Y lo perdiste. Entonces, ese era uno de los... El problema principal que nos estábamos enfrentando en ese momento. Que era que el mercado estaba atendiendo eso. El mercado estaba atendiendo a eso. Nosotros, Bustelo no era una marca todavía. Es decir, era una marca que donde hubiera alguien que estuviera metido ya y la trajera, era perfecto. Pero si tú llegabas a meterla, te costaba Que se un ojo a vendiera, la cara. que lo conociera y tiempo. No, y billetes. Y billetes. Y billetes. Entonces tú puedes decirte, para meterte en 4 o 5 tiendas grandes de esas, te puede costar 4 o 5 millones de dólares. Que si no se vende el producto, se pierde. ¿Sabes? Entonces, lo perdiste doble porque perdiste lo que pagaste para posicionarlo y toda la materia prima del producto. Entonces, y más nunca entras otra vez, porque para entrar otra vez, entonces figura tú la batalla. Entonces tú viendo ese tipo de problemática dijiste, mira, ¿hacia dónde va mi producto? Exacto. Ese es uno de los problemas que tú entiendes. Es decir, esa fue una de las cosas que nosotros vimos. Tenemos el problema de... Teníamos, no el problema, porque no es un problema, pero es un problema que tiene solución. Pero había el problema de la descendencia. ¿Qué está pasando? Ya yo tenía 70 y pico de años. Mi hermano, 3 años menos que yo, 4 años menos que yo, el otro 4 o 5 años menos que yo, pero ya todos estábamos montados de los 60 para arriba y yo en los 70, ¿ok? Entonces, vienen los hijos nuestros, que están todos metidos en la compañía. Pero hay que tener mucha ecuanimidad. Hay que transmitir para lograr una descendencia correcta. Oye, me imagino una cosa de esa. Es una cosa Vienen con bien complicada. Vienen con ideas novedosas, José. Imagínate tú. ¿Y qué pasó cuando entraron los 300, Nuevas generaciones. los 360 millones de dólares? ¿O cómo le cambió? Y ya con esto... Bueno, es decir, la posición mía, yo obviamente quería vender. Ajá. Yo era de los que quería vender. Yo creo que todo el mundo quería vender, básicamente por la cantidad de dinero que era. Porque yo decía, señores, este es el sueño americano. Llegamos aquí, vendimos café de casa en casa. De casa en casa logramos meternos en las tiendas. De las tiendas logramos comprar la competencia. De lograr comprar la competencia, hemos construido un negocio que produce dinero suficiente para que venga un monstruo de esto a pagarme una cantidad de dinero que si la hacemos inteligentemente, nuestra familia no tiene problema más nunca. Más nunca. ¿Me entiendes? Aunque no necesariamente es así la cosa, pero eso es lo que pero es lo lógico. Es lo lógico. Es lo lógico, es el camino lógico. Y que les cambió la vida definitivamente. Te cambia la vida. Tienes que estar dispuesto a no trabajar. Es decir, yo tengo... Quitaron el piso, Tú cambiaste, tu estructura cambió completo. Entonces, yo nunca he tenido problema con no trabajar porque yo siempre he tenido muchas cosas que me encantan. Me encantan los deportes, me encanta seguir los teams, me encanta... Siempre tienes actividades adyacentes. Siempre, nunca he carecido de actividades, gracias a Dios, ni de ganas de hacer cosas. Entonces, cuando tú tienes ganas de hacer algo, lo haces. ¿Ves? ¿Y el café sigue entre ustedes o ya ustedes cerraron esa etapa de la familia de café? Ya la familia Soul. No podíamos hacer más café. Ya no pueden hacer más. No, al momento ni tomarlo o comer. No compete. Firmamos un non-compete de 5 años de que no nos podíamos meter y hubo esfuerzo de gente que nos trataron de meter, pero en realidad ya lo podíamos haber hecho, pero yo me sentí, el día que vendí, yo dije, that's it, I'm out, yo estoy satisfecho, hicimos una cosa, lo logramos, padre, hicimos el sueño de oro. Perfecto. You know, let's sail in the sunset now, vámonos ahora a pasear. José, ¿qué clase de historia? Sí, mi respeto. pero historia. En la historia dio tantos tips de cosas que tú dices, eso no lo sabía. No, es que esto es un ejemplo del éxito rápido y fácil. Empezó siendo prácticamente 17, 18 años. 18. Y esto se dio aquí en el 2011. Así que fue una vida entera dedicada a esto y un legado de tu padre. No, yo te digo, ya ustedes no tienen la marca, pero cuando uno ve este tipo de marca así, ve que hay una historia de trabajo y de sacrificio. Oye, sin duda. Te admiramos, pero
vaya, Gracias, gracias. Eres un ejemplo realmente de lo que se logra con trabajo duro. O sea, Porque- tuvimos un factor suerte, Porque- la verdad, porque la suerte es importante, tienen que darse de las cosas, pero tú tienes que estar preparado, Estar preparado. para cuando la suerte ese te cae, aprovecharla. Y hoy no hablamos de los baches, de las cosas difíciles en el camino, porque eso podemos hacer un podcast de todo lo que pasa, porque en tantos años de recorrido, tantas experiencias. Tantas experiencias. Ustedes jugaron, como decirlo así, jugaron Mira, en todas las ligas. Mira, 2 años antes de comprar Bustelo, nosotros tuvimos un periodo que fue un periodo económicamente horrible, que yo no quiero vivir Ni más nunca en acordarme. mi vida, porque en aquel momento hubo una situación de subida de precio de café. Y De los costos me estás hablando. sí, Los costos de los costos del café. El café es un producto que varía de precio. Varía por muchas condiciones. Por condiciones atmosféricas en Brasil, por guerras, por qué sé yo. Hay por el muchas cosas mercado. que afectan Es un el commodity mercado. que es muy El precio de sensible mercado. a los Exactamente. cambios de mercado. Y ese commodity es bien difícil de predecir. Entonces, en ese momento nosotros estábamos fajados en una pelea fuertísima con Bustelo. Bustelo había bajado los precios para tratar de cerrarnos a nosotros en Miami. Y había puesto los precios perdiendo dinero. Nosotros teníamos que responder a eso con una cosa similar, aunque no queríamos perder dinero, pero Tienen que machar, teníamos por que lo menos hacerlo porque para no seguir puedes, vendiendo. no puedes perder el mercado. Claro, por supuesto. Lo que tú no puedes perder es mercado, porque si lo pierdes, ya después cómo lo recuperas. Entonces, llegó una situación donde el precio del café, estimamos nosotros, hacemos un error en estimación y pensamos que el precio del café va a subir. Nos venden la idea De que va a subir. de que va a subir el precio del café y cometimos, we committed, no, nos comprometimos a compras de café por año y medio a precios altos. Oh, ¿y entonces? Y en un periodo de 60 días, el café se fue Se a cayó. menos de la No hay tercera, nada por- menos del tercero del valor. Por lo tanto, ustedes tuvieron que sostener el costo que ya habían que habían Pero, tasado. ¿verdad? Exacto. Ya Ah, ok. lo que quedaba de ese contrato, me imagino, fue vendiendo. Perdiendo. Oye, Y usted lo dando palo por el otro lado. Usted lo dando palos porque Bajando, usted lo. para sacarlo. Y nosotros no lo sabíamos. Es decir, nosotros. Hubiera sido peor si hubiéramos sabido no. de que ellos no compraron café alto. Ellos se mantuvieron con los precios bajos. Podían sin venderlo perder barato. dinero. Podían venderlo barato. Nosotros, cada vez que vendíamos un paquete de café, le perdíamos dinero. Espera, pero ¿sabes Oye. qué? ¿Sabes qué, José? No quiero hablar. La conversación tiene un tan buen flow que no quiero ni hablar de más nada malo. Ya no me siento bien. Ya. sí, yo creo- Todo lo vamos a dejar en la energía, en esta energía hermosa que ha brindado aquí. Pero Gracias, yo gracias. tengo una pregunta que no me gustaría dejarla pasar, basada en toda la historia. José, la familia. ¿Qué es la familia para Papi, José? todo el mundo estaba tostando. todo el mundo así ¿Qué es la familia? ¿Qué? El significado de la familia para José. Para nosotros es importantísimo. Nosotros somos 3 hermanos. Hemos trabajado juntos por 35 años, que no es fácil. Es bien complicado. Aunque seas hermano, las diferencias en el día a día, en el llevar de un negocio, Y negocio es negocio. son el negocio. Se convierten a veces en cosas que no se pueden resolver. Y la mayoría de muchos negocios fracasan en ese periodo de ajuste cuando hay varios socios o hermanos o parientes de una familia. Pues piensan trabajando. diferente, actúan diferente cada cual. Claro. Tú sabes que me voy con el buen sabor de boca. No, yo voy con el buen sabor de boca y con las ganas de volver a repetir otro. Sí, porque sí, No, sí, se sí, sabe sí, demasiadas sí, cosas. Y desde ahora te digo, cada vez que vea la marca Café Pilón en el supermercado, ya nunca la voy a ver como antes. Porque exactamente. realmente es una historia que inspira. Se hizo con un esfuerzo tremendo y la verdad que todavía seguimos usando los mismos colores y han cambiado algunas cosas ellos, los americanos han cambiado sus cosas, pero han mantenido la calidad, la verdad, y eso para nosotros es importante también, ¿no? Oye, Claro, oye, obligado. gracias, José. Gracias, ¿verdad?, por tomarte el tiempo. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar en otro momento y que nos sigas contando de toda la historia. Que sabemos que hay mucho más. Oye, yo hablo mucho. Pero vamos a vernos, vamos a conversar porque realmente para nosotros que estamos en este mundo del emprendimiento nosotros estamos aquí como niños chiquitos así. Sí. Y todo lo que has contado Mira, vale mucho. el trabajo de ustedes, la verdad que tiene una importancia tremenda,
porque estás en contacto con diferentes personas que han hecho diferentes cosas. Sí. El mismo amigo que me trae aquí, que me recomienda que viniera a hablar con ustedes, esa es una historia increíble. Esa es una historia increíble. sí. La verdad, ese muchacho tiene un valor extraordinario, ¿no? Sí. Salió de Cuba en una lanchita que el motor lo habían puesto para caminar de marcha atrás. Ese es Iván Herrera de Univista Insurance y es una historia realmente Increíble. Increíble. Yo con Sí, Ivancito, desde que lo conocí, hicimos una amistad, la verdad, instantánea. sí. Y él terminó comprándome una casa a mí. Él le encantaba mi casa. Y yo había fabricado una casa y dije, muy feliz de venderte la casa a ti porque él es una familia. No, Iván es un caballo. Tipo familiar Iván es un tremendo. Oiga, José, nada, agradecido miles, comunidad, gracias miles, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí. Gracias, amigo. Oye, Yo tengo de aquí como 7 preguntas No, más que no no, puedo no. hacerte, porque espérate.